Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos tanto presencialmente como a través de streaming en este acto que hemos preparado hoy para debatir sobre el cambio de paradigma en la educación y sobre la forma de abordarlo, especialmente en la universidad, a partir de una investigación en la que Fundación Telefónica lleva trabajando desde algún tiempo y que ha dado lugar al libro Esto no es una clase. El acto lo enmarcamos dentro de las actividades que sobre cultura digital y se centra en el mundo de la educación, puesto que la educación es una de nuestras principales líneas de trabajo en Fundación Telefónica. Mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente en Fundación. Tras el impacto de las nuevas tecnologías, las formas de generar conocimiento se han visto drásticamente modificadas y las universidades deben ponerse al día en materia de generación de conocimientos, de la misma forma que ya lo han hecho otros sectores relacionados con la cultura y con la educación, que han impulsado los procesos de transformación para adaptarse a la realidad social. Durante esta tarde vamos a abordar temas tan interesantes como la necesidad de nuevas propuestas metodológicas en la universidad, la gestión dinámica de contenidos y programas que se quedan desfasados en cortos plazos de tiempo, los retos de la individualización de la enseñanza, la transformación de los espacios físicos o las problemáticas derivadas de un sistema basado en la evaluación, pero que debería estar fundamentado en el aprendizaje. Para tratar estos temas, iniciamos el acto con una conferencia de Alejandro Piscitelli, un querido amigo, un experto en educación y uno de los mayores exponentes a nivel internacional en el ámbito del paradigma en educación. Será un placer poderle escuchar. Posteriormente, vamos a pasar a una mesa redonda con destacados expertos como Juan Freire o Paloma Barba, que va a estar moderada por María Caso, una de las actuales líderes en España y Latinoamérica dentro del movimiento que demanda una revolución educativa urgente. A todos ellos, desde Fundación Telefónica, queremos agradecerles su presencia y participación en el acto. Aprovecho también la ocasión para decirles que el libro lo vamos a entregar en papel al final del acto y que también, como todas nuestras publicaciones, lo tenéis descargable de forma gratuita a través de nuestra web de Fundación Telefónica. Bueno, y sin más, paso la palabra a Alejandro Piscitelli, cuando quieras. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Venir acá es recordar lindos momentos. Estuvimos en un TEDx hace un tiempo y de alguna manera quiero agradecerle especialmente a una persona que no está físicamente acá, pero que nos está escuchando por streaming, que es José de la Peña, Sandopem, que cuando estuvo a cargo de la gerencia de Fundación Telefónica, y nosotros vinimos hace muchos años, ya casi 5 o 6 años, y le propusimos trabajar juntos y publicamos 2 obras, esta en realidad prácticamente la tercera y el cierre de este ciclo. Se llamaba nuestra primera obra Facebook, el proyecto Facebook y la postuniversidad. Y bueno, Pepe nos acogió y Rosa también y empezamos a trabajar juntos y después la conocimos a María y en la Complutense presentamos el segundo libro, el Edupunk aplicado, en un evento muy bonito, lleno de flores, de chocolate y de buena gente y buenos momentos. Y bueno, ahora hemos recorrido un largo camino juntos. La idea de lo de ahora es simplemente dar un poquito de contexto para después pasar ya más a la discusión sobre esto no es una clase. Y me parece que es importante esta idea de que la educación nunca empieza, siempre continúa. Empezamos a aprender cuando tenemos pocos meses y seguimos aprendiendo siempre. Y básicamente quiero transmitirles 3 o 4 ideas. Esta presentación está también online, después pasamos el link. ¿Qué diferencia hay entre estar trabajando hoy en un entorno formal de lo que era hacerlo hace 10 años, 15 años, 20 años? Bueno, vivimos en un mundo VUCA. ¿Qué es el mundo VUCA? El mundo VUCA es un mundo que tiene que ver con cambios, con transformaciones, con metamorfosis, con disrupciones, con innovaciones. Y fundamentalmente quiere decir que vivimos un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es tremendamente volátil. En un año o 2 las cosas se ponen obsoletas. Es absolutamente incierto. Miren lo que está pasando con las migraciones, lo que está pasando con ISIS, lo que está pasando con la economía mundial. Es tremendamente complejo. No alcanza con estudiar ingeniería o estudiar matemáticas o estudiar biología. Siempre nos desborda el fenómeno. Necesitamos muchas más lecturas, muchas más potencias expresivas. Hay gente que trata de ayudarnos en esta aprehensión del mundo, no simplemente desde la tecnología, sino desde el diseño y de otras áreas. Y básicamente
estamos en un mundo absolutamente curioso. Hace 2 días encontré esta foto en El País, la busqué, no encontré el original, y es una de las fotos más maravillosas que he visto en el último tiempo. Es una reunión que hubo la semana pasada en París. Se juntaron como amigos que están tomando un café, la canciller Merkel, el presidente de Francia, Hollande, y nuestro querido amigo Vladimir Putin. Y lo están retando a Putin. Y miren cómo reacciona Putin, haciendo pucheros. Dice, a mí no me miren. ¿Qué había hecho el hombre? Nada, había mandado un montón de aviones a bombardear un montón de gente, a hacer un lío tremendo en Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Los aliados acusan a Putin de apoyar al Assad y atacar a la oposición. Y él se mira las uñas, ¿no? Como podría ser cualquiera de nosotros en un café. Esto Millás tiene que hacer una nota en El País semanal, porque realmente es una foto increíble y merece un gran estudio. ¿Tenés audios de acá? Entonces estamos viviendo en un mundo muy complejo y donde todo se está viviendo en oposición. La universidad tradicional con la universidad que estamos tratando de diseñar nosotros, Juan, María, mucha gente en el mundo está tratando de armar de los entornos formales ámbitos nuevos. Y nos encontramos con estas polarizaciones, ¿no? Es fantástica esta idea, ¿no? De lo digital versus lo analógico, de lo lúdico versus lo serio, de lo animado versus lo representativo, todas estas polaridades. Y nosotros tenemos que elegir entre las polaridades, no, tenemos que tratar de sintetizarlas. Porque si no pasa lo que estamos viendo en el video, ¿no? Está esta guerra de exterminio mutuo entre lo digital y lo analógico. Y así se siente mucha gente del mundo analógico, ¿no? Cuando viene la invasión digital. Y no es simpático, ¿no? Esta situación, este estado de ánimo. Ponelo más fuerte el audio, por favor. Estamos viviendo esta especie de implosión, ¿no? De esta guerra entre lo analógico y lo digital y es una especie de incomprensión mutua. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con estas alternativas? Tenemos que generar nuevos marcos conceptuales. No se trata simplemente de decir, bueno, vamos de la teoría a la práctica de la teoría, tenemos que poner color y sonido en las clases, es mucho más complejo que eso. Nosotros no pensamos lo que queremos, pensamos lo que ciertos dispositivos y aparatos nos permiten pensar. Y los aparatos están muy bien registrados en esta obra de este francés, que se llama La época de los aparatos, Jean-Louis Diot. Diot dice que en los últimos 500 años hemos vivido a la sombra de 5 aparatos. Los aparatos nos permiten pensar, nos permiten sentir, nos permiten mirar. Primer aparato, la perspectiva. Segundo aparato, los museos. Tercer aparato, el cine. Cuarto aparato, la fotografía. Quinto aparato, la cura analítica. Hipótesis. Lo digital será el sexto aparato. Cada aparato nos hace ver el mundo de una forma totalmente distinta. Y estamos atrapados entre los aparatos y los aparatos se agotan. La perspectiva se agotó hace 100 años. Los dos aparatos también se están agotando y la universidad pertenece a esta constelación de los aparatos, de los museos, de la fotografía, del cine, de la cura. Es algo que hay que investigar y que hay que trabajar. Entonces, fundamentalmente, lo que estamos imaginando es nuevos entornos de aprendizajes. Y estos entornos de aprendizaje están atravesados por una serie de características. En el libro, fíjense que habla permanentemente, ¿no? Poder, experiencia y habitar. Poder, experiencia y habitar. ¿Qué es eso? Eso es una de las bibliotecas más extraordinarias que hay en América Latina. Está en México. Es la biblioteca José Vasconcelos. Es una ballena gigante. Mide 240 metros de largo, mide 40 metros de alto, mide 30 metros de ancho, 40.000 metros construidos, 126.000 volúmenes y 25.000 metros alrededor de árboles. La biblioteca está inserta en un mundo de árboles, en un mundo verde. En cualquier lugar de la biblioteca vemos ese mundo verde nosotros, ¿no? Estamos repensando las cosas desde el principio. Estamos intentando repensar todo de una forma realmente dramática. Esta película es Transcendence, una película fantástica,
donde lo que se está planteando fundamentalmente es la posibilidad de se puede hacer trasplante de cerebro, trasplante de conciencia. La ciencia ficción nos invade. Vean la película, es muy interesante las perspectivas que nos plantea. No tenemos tiempo acá de ir en detalle, pero la película acompaña mucho de lo que queremos hacer. 7 ideas, la tercera, hackear es inventar. ¿Qué es hackear para nosotros? Hackear no quiere decir meternos en los programas, intervenir en los programas. Hackear quiere decir reinventar, transformar, modificar, permanentemente cuestionar. Y en la educación lo que estamos haciendo, cuando hackeamos la educación, estamos reinventando la educación. ¿Qué es lo que estamos hackeando? Estamos hackeando básicamente 5 dimensiones de la educación. Y todos lo estamos haciendo todo el tiempo cuando estamos trabajando. Estamos hackeando el espacio. Por eso estábamos hablando de la Vasconcelos. Por eso acá se insiste mucho en la dimensión del habitar. Los espacios que tenemos hoy no sirven para aprender. Con María, cuando empezamos estas historias en la Complutense, nos habían dejado intervenir la sala, pero no el pasillo. O sea, se podía intervenir dentro de la sala, pero el pasillo no, porque el pasillo era propiedad común de la Universidad Vieja. Dentro de la sala sí, fuera de la sala no, ¿no? Entonces lo que estamos hablando es de hackear el espacio en forma radical, en forma dramática. Y una experiencia que estamos haciendo en México, en un colegio secundario que se llama Colegio Hebreo Maguen David, estamos cambiando totalmente la arquitectura de toda la escuela, de las aulas, de los espacios de in-between. Estamos construyendo un Media Lab, estamos construyendo un Makerspace, estamos trabajando de una forma radical parecida a las cosas que hace Rosan Bosch, que estuvo también en esta sala, Rosan Bosch, con Juan Carlos Baumgartner, que es un arquitecto extraordinario que tenemos en México, que ha hecho las oficinas de Google y que ha hecho las oficinas de Microsoft. Entonces estamos haciendo un espacio que es totalmente amistoso, un espacio que es totalmente abierto, un espacio que es colorido, un espacio que tiene sonido, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo este tipo de cosas en la escuela, ¿no? Diseñando dispositivos, diseñando interfaces, diseñando materialmente muchas dimensiones del trabajo escolar. Y lo hacemos con chicos, porque ahí estamos trabajando con chicos de primaria, con chicos de secundaria, con chicos de prepa, que se prestan gustosos y se prestan gozosos a trabajar en estas dimensiones del hackeo material de la escuela. Hubo un señor que se llamó Abbott, que vivió a fines del siglo XIX y que escribió una novela que se llama Planolandia, Flatland en inglés. Hay una película, búsquenla en YouTube, esto es el trailer de la película. ¿De qué trata Planolandia? Planolandia trata de la extraña historia de las figuras geométricas que tienen que convivir con figuras de nivel superior a las que no pueden ver. Un punto, ¿cómo podría haber una recta? Una recta, ¿cómo podría haber una figura de 3 dimensiones, una esfera? No pueden hacerlo, porque cuando uno está metido dentro de una dimensión no puede ver la dimensión superior. Lo que estamos planteando en todos estos fenómenos de hackeo escolar es exactamente eso. Vivimos en un punto y tenemos que tratar de crear una recta. Vivimos dentro de la recta y tenemos que tratar de crear una esfera. Y Planolandia avanza en esa dirección y lo hace muy bien. Necesitamos recurrir para movilizar, para modificar, para transformar a todos los inputs posibles y fundamentalmente la literatura. ¿Y por qué es importante la literatura cuando uno quiere repensar la pedagogía? Porque la literatura es el arma suprema para comprender la mente de los otros. Una novela es una máquina de mind reading. Una ficción es una máquina de meternos en la cabeza de los otros. Y fundamentalmente los docentes lo que tienen que aprender, tenemos que aprender es a meternos en la cabeza de los alumnos. Y eso es algo que nos hemos olvidado de hacer hace mucho tiempo. En ese sentido, William Burroughs, que trabajó muchísimo ideas de la tercera posición, de la tercera fase, de los lugares intermedios, ayuda muchísimo a entender qué es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de hackear las escuelas, la experiencia, la creatividad, la tecnología, los recursos en línea, etcétera, etcétera. María trabajó muchísimo todo este tipo de cosas. Encontramos estímulos en todos lados que nos ayudan a imaginar cómo tendríamos que hacerlo. Lo difícil es hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Lo sabemos todos. ¿Cómo hay que hacerlo? No lo sabe casi nadie. Y la dificultad está en esa, no en qué hacer. Porque estamos totalmente disconformes con la educación que tenemos, con PISA, con las evaluaciones, con los números, con las calificaciones. Pero cómo se hace es tremendamente difícil. Y por suerte tenemos muchos ejemplos de cosas que van en esa dirección. Entonces, para ir redondeando, una área que estamos trabajando muchísimo, de hecho estoy acá, aparte de haber venido para esta presentación, estuve el lunes en un evento en la UNED, que es un congreso iberoamericano de humanidades digitales, organizado por la gente de la UNED. Humanidades digitales, ¿qué son las humanidades digitales? Humanidades digitales es esta síntesis, ¿no? Este intento de conectar el sentido, la exégesis, la hermenéutica con la computación, con el Big Data, con los números, con los algoritmos.
Y el resultado de esa combinación es articular las artes con las ciencias. Es la tercera cultura, lo que John Brockman llamaba la tercera cultura. Y esa tercera cultura es muy poderosa. Y esa tercera cultura no es lo que encontramos en las universidades. Si ustedes quieren estudiar algo de esto, no lo van a poder encontrar en la universidad convencional. En la universidad convencional van a aprender ingeniería, o van a aprender matemáticas, o van a aprender biología, o van a aprender sociología, o van a aprender filología hispánica. Pero no van a encontrar estas hibridaciones, estos mixtos, estas nuevas formas de conjugación del arte con la ciencia. Y básicamente nuestra pedagogía, cuando queremos hacer esto, tiene que ver con la pedagogía de las preguntas. Estamos hartos de las respuestas cocinadas, estamos hartos de los currículum diseñados por los ministerios de educación, estamos hartos de la planificación curricular. Lo que necesitamos es que los alumnos aprendan a preguntar, no que aprendan a responder y a copiar las respuestas. Y el hecho de que es tan difícil preguntar y es tan difícil responder cuando la pregunta es inteligente, lo tenemos en este caso. Este señor, conocido por todos, está casado con una española, Norma Foster. Ha hecho obras arquitectónicas majestuosas en los últimos años, el aeropuerto de Hong Kong, el aeropuerto de Pekín. En una entrevista que le hizo un maestro de los arquitectos, se llama Buckminster Fuller, estaban hablando de hacer esto, lo otro, y entonces Buckminster Fuller le dijo a Foster, ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Y Foster no le pudo contestar. Esa es una buena pregunta. Las buenas preguntas son las preguntas que no tienen respuestas. Las preguntas que tienen respuestas no tienen demasiado sentido, nadie aprende con esas preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar en esta dirección, ¿no? Trabajar muchísimo, divertirnos muchísimo y pensar que lo que estamos haciendo hace historia, hace diferencia, está transformando el mundo. Las humanidades digitales tienen que ver con el Big Data, tienen que ver con la aplicación de nuevas metodologías, de nuevas lecturas, de nuevas máquinas de producir sentido. Y la persona que más nos está ayudando a trabajar en esta dirección se llama Lev Manovich. Lev Manovich es un ruso que vive en Estados Unidos hace muchos años y que trabaja con Big Data y hace una cosa que no hace nadie en el mundo que se llama analítica cultural. Analítica cultural. Es aplicar el machine reading a fenómenos culturales que ni siquiera nos damos cuenta que existen, como esto, por ejemplo. Esto es un estudio sobre 1 millón literalmente de páginas de manga. Bob Dylan, to improve my language skills, I've read all your Esto es lyrics. una máquina inteligente de IBM que se llama I can Watson. read 800 million pages per second. That's fast. My analysis shows your major themes are that time passes and love fades. That sounds about right. I have never known love. Maybe we should write a song together. I can sing. You could sing? Do-be-bop, be-bop-a-doo. Dooby-dooby-doo. Do, dooby-doo. Bob Dylan hablando con Watson, ¿no? Ese es un diálogo histórico. Bob Dylan hablando con Watson. Entonces, y para ir cerrando, estos son millones de páginas que está trabajando Manovich y generando sentido. Estas son las áreas en las que estamos trabajando: nuevos comportamientos, tecnologías, movilidad, fuerza de trabajo milenial, globalización. Y esta idea de que los grandes datos, la cantidad enorme de datos, están generando nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, nuevas formas de trabajar, ¿no? Este es un proyecto de Manovich, les recomiendo que lo vean para entender cómo funciona este trabajo de la analítica cultural. Se llama Selfie City. Es un estudio que hizo Manovich sobre 2 millones de imágenes de selfies tomadas en 5 ciudades distintas, en Berlín, en Río de Janeiro, y descubrió que los selfies son distintos en todos lados. Y que los que se registran es absolutamente diferente. Cosa que no es nada novedoso, ¿no? Porque por un lado uno tendría que saber que todo dispositivo técnico, la fotografía en un aparato, acuérdense, está sobredeterminado ideológicamente. No sacamos fotos de las mismas cosas del mismo modo en distintas culturas, porque cada cultura interpreta la fotografía de forma distinta. Otro dato que descubrió esta investigación: se sacan muchos menos selfies de lo que nosotros creemos. Vieron que todo el mundo está con selfies y dice, bueno, se volvieron todos locos. Se muere la gente, ¿no? El último mes se murieron 12 personas sacándose selfies. Así que es peligroso sacarse selfies. Aparte de que es culturalmente sobredeterminado. Pero lo que descubrió él es que solo el 4% de todas las fotos que están en Flickr son selfies. Y eso es una cosa bastante interesante, ¿no? Último, y con esto terminamos y pasamos a los nuevos normales educativos. Se habla cada vez más de design thinking, de pensamiento de diseño. Salimos del análisis y fuimos al diseño. Pero el design thinking tiene sus limitaciones, porque el design thinking lo que está haciendo básicamente es resolver problemas. Nosotros lo que queremos es plantear problemas. Una educación disruptiva lo que hace es plantear problemas, no resolver problemas. Entonces en esa dirección va lo que se llama el diseño especulativo. El diseño especulativo tiene que ver con preguntas del tipo, ¿qué podría pasar si?
cómo sería el mundo de si tal cosa, con la historia virtual, con los condicionales contrafácticos, ¿no? Con este tipo de cuestiones. El mundo, estamos acá en el presente y si no hacemos nada, y es lo que pasa en la educación convencional, no va a pasar nada, el mundo va a ser probable. Pero nosotros queremos mundos que sean preferibles y plausibles. Los posibles no, porque eso tiene que ver con la ciencia ficción, pero preferibles, muy distintos de los probables. Y en ese sentido hay personas que nos están ayudando a pensar y entender estas cosas. Este es uno de los mejores, se llama Douglas Rushkoff. Escribió un libro hace poquito, el año 2013, se llama El shock del presente. Cómo todo está pasando hoy. Y lo que dice fundamentalmente Rushkoff, y eso es interesante, es que el mundo digital es un mundo muy peligroso. Internet es una herramienta tremendamente poderosa. Y todo lo que es tremendamente poderoso es tremendamente peligroso. Y entonces la herramienta fundamental, que es el presentismo, lo digital genera presente puro y nos aísla del pasado y del futuro. Nos quita la historia y nos quita el futuro. Por eso necesitamos añadirle a lo digital diseño especulativo. Por eso necesitamos añadirle a lo digital aparatos para entender de dónde venimos, ¿no? Y él en el libro habla de 5 capítulos, habla de la digifrenia, del colapso narrativo, de la fractalnoia, etcétera, etcétera. Búsquenlo, hay muy buenas entrevistas a Rushkoff y nos ayuda a pensar todo este tipo de cosas. Tenemos ejemplos reales en el mundo de gente que está haciendo las cosas distintas. Esta nena se llama Paloma Noyola Bueno y es una chica de un colegio en un lugar fronterizo en México. Y este es su profesor, Sergio Juárez Correa. Ellos fueron tapa de la revista Wired de octubre del 2013. ¿Por qué? Porque esta chica es un genio matemático y estaba perdida en una clase y hasta que este hombre no la descubrió, la chica hubiese naufragado y se hubiese perdido su talento. Gracias al revulsivo, al revelador que fue el docente, la chica se ha convertido en un genio matemático y tenemos muchos ejemplos como esos, ¿no? Y este es un caso todavía mucho más loco y eso va en dirección de las cosas que están haciendo María y Juan, ¿no? Esta es la tapa de la revista Wired del mes pasado. Me la encontré hace una semana en Bogotá. Digo, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos dos tipos? ¿Por qué le dicen a los nuevos profesores? El de la izquierda es un músico famoso, un rapero, se llama Dr. Dre. El de la derecha es un productor musical de YouTube y de otra gente, ¿no? Que se llama Jimmy Iovine. Entre los dos pusieron un negocio. ¿Vieron que la gente famosa pone negocios y le va muy bien? Uno no sabe si son famosos porque ponen negocios o ponen negocios porque son famosos. Pero va bien, tienen Carolina Herrera, toda esta gente que ponen perfumes, ¿no? Todo este mundo. Y cada vez que un famoso de estos que canta, rapero, dice, bueno, quiero hacer algo, voy a vender sacos, o voy a vender pantalones, o voy a vender lo que sea, ¿no? Entonces, sneakers. Entonces le dijo, vamos a vender zapatillas, que siempre nos va bien con Converse. Y este le dijo, no, sneakers no, vamos a vender speakers. Le dijo, ¿cómo speakers? Sí, vamos a vender speakers. ¿Y qué speakers vendieron? Esos que se venden por todos lados, que tiene todo el mundo, que se llaman Beats. Que no son demasiado buenos, pero todo el mundo quiere tenerlos, porque son Beats. Beat. Lo vendieron, se lo vendieron a Apple. ¿En cuánto? Bueno, una bicoca, $3.000 millones. Así que parece que sabían lo que hacían. Se lo vendieron a Apple y entonces, como tenían mucha plata, separaron de los 3.000 millones 70 millones y crearon una universidad nueva. La Jimmy Iovine y Andrew Yang. Andrew Yang es el nombre de Dr. Dre. Art, Technology and the Business of Innovation, en Los Ángeles. Es una de las universidades más innovadoras del mundo. Es absolutamente extraordinaria. ¿Qué se estudia en esa universidad? Esto. Alfabetismo estadístico, diplomacia postestatal, cultura remix, cognición aplicada, escritura en 140 caracteres, estudios acerca de los desperdicios y tecnología doméstica. Cómo usar el mundo como un laboratorio. Eso se estudia en esa universidad. Eso es una universidad disruptiva. Pero tenemos otros ejemplos. Se creó el año pasado en San Francisco la Universidad Minerva. La Universidad Minerva empezó con 30 alumnos. Este año tiene 115 más. ¿Qué tiene de especial la Universidad Minerva? Que no tiene campus, pero tampoco es virtual. Y todos los alumnos viven juntos. Puede ser promiscuo, no sabemos. Vamos a ver qué pasa con eso. Recién pasó un año, así que todavía no pasó nada, pero vamos a ver más adelante, cuando sean muchos, ¿no? Y esta es la clase fundadora del año pasado. Entre las cosas interesantes que tiene esta universidad es la siguiente, que se cursa el primer año en San Francisco, 2 semestres, y los 6 semestres sucesivos se cursan en Berlín, en Buenos Aires, en la India, en Seúl, en Istambul y en Londres. Y entonces, después de 4 años, un chico de 22 años va a haber vivido en 7 países, habrá trabajado en proyectos específicos en los 7 lugares y va a tener un know-how extracurricular
que tiene que ver con que aparte los dean fundadores son state of the art profesores del mundo. El dean fundador es Stephen Kosling, autor de una obra maravillosa que se las recomiendo, que se llama Top Brain, Bottom Brain. No existe más lo de cerebro izquierdo, cerebro derecho, sino cerebro de arriba, cerebro de abajo. Daniel Levitin, que es el experto mundial en musicología y cerebro. Esos son los decanos que tienen estos chicos, ¿no? Y en esta lista quiero poner acá a una de las sorpresas más grandes que he tenido en los últimos años, que es el descubrimiento en España, muy cerquita, a pocas cuadras de acá, de una iniciativa liderada por Juan Freire y un equipo que se llama, en este caso, Master Yourself, que tiene que ver con Team Labs, que tiene que ver con metodología finlandesa, que tiene que ver con la Universidad de Mondragón. Supongo después Juan va a hablar de eso. Acabo de estar hace unos minutos en ese lugar maravilloso, en Tirso de Molina, 1.500 metros cuadrados, 70 alumnos, una cosa absolutamente innovadora, disruptiva, maravillosa. Se las recomiendo muchísimo. Se aprende en todos lados, se aprende de todas las formas, se aprende en los lugares más inesperados. La revista Wired, donde está esa tapa, viene con 40 páginas, que es un currículum a medida para aprender una carrera universitaria en el tiempo que ustedes quieran, usando esto que se llama The Knowledge, la nueva alfabetización cultural. Y básicamente es ir a estos 5 organizadores, seguridad, negocios, ciencia, diseño, cultura, trabajar con 4 autores en cada uno, trabajar con algunos links y trabajar con un montón de feeds. Y con eso uno tiene su propia carrera universitaria que la puede aprender a medida en el tiempo que quiera. Me hace acordar esto, y con esto termino, a una conversación que tuve con Lev Manovich hace poco en Nueva York. Lev Manovich, este gran personaje, me mostró su computadora. El tipo tenía 200 proyectos. Le digo, ¿cómo tenés 200 proyectos? Lev, ¿cómo pudiste hacer tantos proyectos? Dice, muy simple de los proyectos. Un doctorado, 1 año. Una maestría, 1 mes. Un paper, 3 días. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Fundación Telefónica por, una vez más, albergar este tipo de encuentros y ser uno de los agentes principales en el cambio de paradigma en la educación. En este caso, especializado en el cambio de paradigma en la educación superior, en la universidad. Yo creo que estamos, todos los que estamos aquí, seguros de que estamos viviendo un momento muy interesante en el que este cambio de paradigma ya es algo que está consensuado, que sobre todo en los primeros niveles, en infantil, en primaria, en secundaria, parece como que está a punto de llegar, ¿no? En España este año ha habido circunstancias extraordinarias como lo que ha ocurrido en los jesuitas de Cataluña o la nominación de César Bona al Global Teacher Prize. Y todo esto está como situando un momento de cambio que está, ya no está a punto de llegar, ya lo estamos viviendo, ¿no? Pero el problema es que hay un tercer espacio, que es la universidad, en el cual este cambio de paradigma yo creo que está tardando mucho en llegar. Mientras que en los otros lugares es como inminente el cambio, la universidad todavía se mantiene un poco a la expectativa del cambio. Yo quería empezar esta mesa redonda con una anécdota que me ocurrió ayer en el colegio de mis hijas. El colegio al que van mis hijas es un colegio también disruptivo y nos contaba la directora que días atrás estaba en una escalera y de repente unas niñas bajaban por la escalera, ¿no? Unas niñas de 6º de primaria. Y entonces la directora se quedó súper sorprendida al oír que estas niñas, que estaban a punto de iniciar sus vacaciones de Navidad, le estaban diciendo unas a otras que era injusto que empezasen las vacaciones de Navidad. Empezar las vacaciones para estas niñas suponía una injusticia porque estaban encantadas y contentísimas de ir al colegio, y esto creo que es algo que desgraciadamente no pasa en todos los colegios, pero que sí que pasa muchas veces en infantil, en primaria. Según vamos subiendo a secundaria la cosa se va complicando, y desde luego mi experiencia en la universidad, y encima que yo trabajo en la Facultad de Bellas Artes y que tengo alumnos vocacionales, yo creo que en el segundo cuatrimestre del primer año ya ¿no? Esta motivación que tienen muchos de nuestros alumnos por estar allí ha muerto y se queda sepultada, y realmente lo que ocurre el resto de los años es que están deseando quitarse los exámenes de encima para terminar y para irse de la universidad, ¿no? Y esto es realmente el drama que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser
que la institución que hemos creado para generar conocimiento, la institución por antonomasia, esté precisamente creando lo contrario, esté creando repulsa hacia la creación de conocimiento, ¿no? Que nuestros estudiantes, los estudiantes que están ahí, lo que estén deseando es irse de la universidad. Este es uno de los grandes dramas que tenemos en estos momentos. Entonces, por eso está este libro aquí, y por eso vamos a compartirlo con todos ustedes luego. Este es un libro que se llama Esto no es una clase, investigando la educación disruptiva en los contextos educativos formales, y es un libro que es el final de una trilogía. A Alejandro le gustan mucho las trilogías, incluso la del Señor de los Anillos y otras. Y entonces, este libro empezó con el proyecto Facebook y la posuniversidad, siguió con Dubunk aplicado, Aprender para emprender, y bueno, digamos que cierra esa trilogía, aunque empiece otra inmediatamente. ¿Cuál es el valor que tiene este libro frente a los otros dos que ha hecho Alejandro? Bueno, lo más importante para mí de este libro es que es un proyecto de investigación. Los libros anteriores, o la experiencia de Team Labs, o las experiencias de estas universidades que estamos viendo en el vídeo que ha puesto Alejandro, pues nos pueden parecer fantásticas, nos pueden parecer maravillosas, acertadas, pero para realmente comprobar que funcionan tendremos que investigarlas. Y esto es exactamente lo que hicimos en este libro. Este libro está coordinado por Paloma Manzanera y por mí, pero además hay un proyecto de investigación muy profundo y un equipo de investigación muy importante, los cuales están aquí. Ahí está Clara Mejías, ahí detrás está Eva Morales, Paloma Manzanera, que ahora mismo no la veo, pero sé que está por aquí, y Alberto Marrodán, que desgraciadamente no ha podido acompañarnos. Este proyecto de investigación se inició en el año 2011, se llevó a cabo con los 60 alumnos de mis asignaturas y consistió básicamente en poner patas arriba todo lo que pensábamos que era la educación tradicional. El libro está basado en esos tres ejes que ha citado Alejandro: el cambio del espacio, el cambio de las dinámicas de poder y el cambio de la experiencia, de una experiencia de aburrimiento y narcótica, que suele ser lo que ocurre en la mayoría de las clases tradicionales, a las lecciones magistrales, pasamos a lo que yo llamo últimamente una experiencia sexy, ¿no? Una experiencia de pedagogía sexy, una experiencia de motivación, de efervescencia, de ganas de aprender, y todo eso bueno, pues se fue desarrollando del primer cuatrimestre del año 2011. Todo eso fue completamente aterrizado mediante grupos de discusión, cuestionarios, cuadernos de bitácora, de tal manera que al final de esos cuatro meses tuvimos una gran cantidad de datos que procesamos con el programa En Vivo 10, y a partir de los cuales sacamos un montón de categorías sobre qué es lo que había ocurrido y cómo nuestros estudiantes se habían sentido en ese proyecto. Y yo creo que realmente este es el valor de este libro. Cuando cuento Esto no es una clase, la mayoría de las personas me preguntan: ¿y cuál fue el resultado? ¿No? Es un proyecto de investigación que llegasteis. ¿Cuál fue la conclusión? Primero tengo que decir que nosotros llegamos a un proceso de investigación cualitativa y no nos interesan los objetivos cerrados, los resultados completos, sino que, como ha dicho antes Alejandro, nos interesa más hacer preguntas, y esas preguntas son parte de los resultados de este libro. Pero sí que podemos decir que aproximadamente el 50% de los alumnos que formaron parte de Esto no es una clase quedaron transformados. Yo no podría decir si aprendieron más o aprendieron menos, si aprendieron más que en otras asignaturas o menos. Sí. Lo que sí puedo decir es que casi la mitad de ellos quedaron tocados por el proyecto. La mayoría de ellos, algunos de los cuales están aquí, se han convertido en verdaderos activistas y han seguido trabajando después de la asignatura en campos de activismo social relacionados con el arte, con el diseño, con la educación, y han transformado las vidas no solo de ellos mismos, sino de los que tenían alrededor, ¿no? Yo recuerdo que muchos de esos alumnos nos decían que volvían locos a sus familias, a sus amigos, a sus abuelos, a sus tíos, porque realmente lo que estaba ocurriendo en el proyecto les estaba calando y era algo muy potente, que hacía que no solo se transformase en ellos mismos, sino se transformase lo que había alrededor. Por lo tanto, la única conclusión que puedo decir de Esto no es una clase es que cuando hacemos educación disruptiva, los alumnos se transforman, la educación se convierte, deja de ser una asignatura para transformarse en un marco de acción social, y es como un rizoma, ¿no?, de potencia y de acción, que lo que hace es transformar también la sociedad a partir de lo que está ocurriendo en la clase. Por esta razón, creo que es muy importante que la educación que se convierta en algo disruptivo y que repensemos la universidad desde esos puntos de vista. Y para esto tenemos esta mesa y tenemos a nuestros invitados.
A mi izquierda tengo a Juan Freire, que como ya ha comentado Alejandro, es el líder de estrategia de Team Labs, que es una de las pocas universidades en España que se pueden calificar como disruptivas. A mi derecha tengo a Paloma Barba, que es directora operativa de Telefónica Educación Digital, que es desde la casa y es una de las personas que está impulsando y llevando a cabo una serie de proyectos muy interesantes también entre la universidad y el mundo de la empresa. Y bueno, a mi derecha, posderecha, tengo a Alejandro Pisitelli, que no necesita presentación. Entonces vamos a hacer una pequeña puesta en común entre los tres. Voy a preguntarles cosas concretas y voy a empezar por Juan Freire. Entonces, a mí me interesa mucho de Team Labs una de las cuestiones básicas de vuestro statement, que es aprender haciendo. Algo que realmente no se hace en la universidad tradicional, en la cual realmente lo único que hace la gente es estudiar para aprobar un examen, ¿no? Entonces, ¿cómo lleváis a cabo este proceso en Team Labs? Y también, ¿qué resultados tiene de cara al aprendizaje de los estudiantes? De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, voy a tratar de contestar con una pregunta. No, voy a tratar de hacer una respuesta porque yo soy de la educación tradicional. Bien, quizás eso porque como se ha citado el caso de Team Labs y bueno, que yo soy uno de los fundadores y de los instigadores de ese proyecto, ¿no? Y se ha hablado de que es un proyecto disruptivo, yo también creo que lo es. Tengo que reconocer que para mí Team Labs, yo soy profesor universitario, fui profesor universitario y legalmente lo sigo siendo, creo. Porque no está muy clara la ley en España sobre eso. Y tengo que reconocer que cuando era profesor universitario, como profesional de la educación, en realidad no tenía... Nadie me proporcionó ni los medios, ni los conceptos, ni las herramientas. Viví en una ficción, era un profesional de la educación y creo que lo viven muchos profesores universitarios, que estás totalmente desamparado y que te enfrentas de una forma totalmente, iba a decir amateur, pero no amateur, sin herramientas para enfrentarte al reto, ¿no? Y quería empezar diciendo que mi experiencia en Team Labs es una experiencia amateur. O sea, quiero hacer una reivindicación de lo amateur, ¿no? Del que ama lo que hace, ¿no? Que es una forma, para mí la experiencia de Team Labs es una experiencia de aprendizaje mío y de la gente que estamos en el proyecto, no solo que sea un proyecto en el que la gente aprende. Y quiero hacer esa lectura, ¿no? Realmente es un proyecto amateur. Yo no soy una persona de dentro del mundo de la educación, aunque haya vivido parte de mi vida en la universidad, porque no considero que la universidad sea una institución de aprendizaje, o por lo menos la universidad que yo viví. Cuando yo miro hacia atrás, cómo aprendí, para mí sí que era ilusionante. Yo sí que me veo reflejado en eso de que no llegue la Navidad. Para mí la universidad fue muy ilusionante, pero cuando miro hacia atrás fue ilusionante por lo que aprendí fuera del aula, no dentro del aula. Claro. Y bueno, y de muchos grandes profesores. No quiere decir que no tuviese grandes profesores. Tuve grandes profesores, pero sobre todo aprendí fuera del aula. Eso sí, era el espacio donde podía aprender. Esto no sé si decirlo, pero claro, no había internet y entonces era una gran oportunidad. Creo que ese valor que yo le encontré en aquel momento no se lo encontraría ahora y creo que me encuentro con gente que ya no le encuentra ese valor, porque ese espacio público ya lo encuentras en otro lugar. Volviendo al tema de Team Labs, ¿cómo nosotros lo hacemos? Pues no tenemos ninguna solución, lo que tenemos son preguntas y métodos para explorar esas preguntas, ¿no? E indagar y experimentar. Yo me gustaría contestarlo con dos ideas, ¿no? Que casi no es lo que hacemos en Team Labs, sino hacia dónde queremos que vaya, ¿no? O sea, cuál es el futuro ya casi presente, ¿no? Y son dos reflexiones que me parecen importantes. La primera es, jugando con las palabras, bueno, ante todo, yo soy biólogo, con lo cual, como no soy de humanidades y todo eso, me puedo permitir hacer juegos de palabras que seguro que no tienen ningún sentido filológico, pero jugando con la palabra universidad, en realidad, lo que tenemos hoy en día creo que es una multiversidad. O sea, si nos fijamos en las instituciones académicas, ¿qué es lo que hacen? Nos ofrecen multitud de grados, multitud de másteres, nos ofrecen una hiperespecialización. No sé la Complutense cuántos grados debe tener, pero cerca de la centena. Los másteres seguro que no están ni contabilizados, pero ese es el escenario en el que nos movemos, el escenario de la ultraespecialización. Lo cual no es una crítica, me parece que está bien, o sea, que es una opción o que resuelve ciertos problemas, pero
ahí conecto con lo que decía Alejandro. Me parece que estamos en un mundo diverso, en el mundo en el que no solo hay una respuesta a las preguntas, no solo hay una forma de enfrentarse a los problemas. Y para mí eso es una gran oportunidad, ¿no? Esa es una forma de entender el aprendizaje. Yo me ultra especializo y por tanto resuelvo un problema. Otra forma, que es como nosotros lo tratamos de enfrentar, es con volviendo a la palabra universidad. Imaginémonos una universidad que solo tiene un grado, ¿no? Imaginémonos una universidad, parece imposible, pero los ejemplos que ha mostrado Alejandro, Minerva, etcétera, etcétera, ¿qué titulaciones tienen? Bueno, tienen un proceso de aprendizaje. Formal, informal, certificado, no certificado, no vamos a entrar en eso ahora, pero tienen un único programa. ¿Por qué? Bueno, pues es un cambio radical de paradigma. Es que yo voy a la universidad, no a especializarme, sino voy a la universidad, lo podemos contar de muchas maneras. Voy a la universidad a aprender, voy a la universidad a saber formular preguntas interesantes. En buena medida voy a la universidad a prepararme para continuar aprendiendo el resto de mi vida. Si cualquiera de nosotros observamos retrospectivamente nuestra vida, nos daremos cuenta que estamos aprendiendo continuamente, nos guste o no nos guste. O sea, el mundo VUCA te obliga a aprender en todo momento y en todo lugar. No aprendes solo en un espacio y un tiempo que se llama universidad o se llama colegio. Con lo cual, para mí es fundamental tomar esa conciencia. Voy a tener que estar aprendiendo siempre. Saber que cualquier proceso, cualquier proyecto, cualquier trabajo al que te enfrentes es un proceso de aprendizaje y sacar el máximo partido de eso. Y para mí ese es un nuevo rol que tiene la universidad, que es un rol complementario al de la otra especialización o alternativo. Cada uno tiene que elegir por qué camino va. A mí tampoco me preocupa demasiado, porque primero puede venir una cosa, después puede venir otra. O sea, primero uno puede aprender y después hacerse ingeniero aeronáutico. O al revés, a lo mejor primero aprendes a aprender y después... o sea, que las rutas son muy diversas. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Lo que nosotros tratamos de hacer es desarrollar una serie de capacidades y de actitudes que tienen que ver con eso. Lo que hacemos son programas que tienen que ver con el emprendimiento, y eso, por una parte, fue un gran éxito, porque se puso muy de moda el emprendimiento. Por otra parte, es un gran problema, porque todo el mundo entiende que el emprendimiento es lo que ven los medios de comunicación, y el emprendimiento significa montar empresas. Y en la versión más sesgada, el emprendedor es el empresario, el que monta un proyecto de éxito y lo vende por 3.000 millones de dólares a Apple. Claro, para nosotros el emprendedor es una actitud, ¿no? Es una forma de enfrentarse a la vida. Y son unas herramientas. Es la capacidad de plantear buenas preguntas y de atreverse a resolver esas preguntas. Es volver al significado de la palabra empresa en el diccionario, ¿no? Atreverte con un reto, con algo que tiene dificultades y que tiene incertidumbres, pero tú te atreves a enfrentarte a él. Y además tienes herramientas para enfrentarte a él. Y nosotros tratamos de dotar a nuestros estudiantes, que no son estudiantes, de esas herramientas. Y esas herramientas para nosotros pasan por la idea de equipo. Nos llamamos a Team Labs por eso, porque para nosotros el equipo es un elemento fundamental. O sea, todo lo hacemos en equipo y el aprendizaje es en equipo. Y lo hacemos por varias razones. La primera es que la vida real... vas a trabajar en equipo en el 99,9% de los casos, y segundo, porque en equipo aprendes mucho más y mucho más rápido y mucho mejor. Y esa es la primera idea, y la segunda es que aprendes haciendo, pero no con simulaciones, no son casos. Nosotros, en nuestro caso, nuestros estudiantes forman equipos que son empresas, porque están aprendiendo a ser emprendedores, y desarrollan proyectos que son proyectos empresariales reales. Y a través de la práctica del proyecto, de los éxitos y de los fracasos y de la necesidad de hacer realidad una idea, es como ellos van aprendiendo. Van aprendiendo capacidades de todo tipo, capacidades más estratégicas y capacidades más instrumentales. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Ese es nuestro método. Es un método en el que yo, mirando hacia el futuro, y aquí empiezo un poco a especular hacia el futuro, creo que hay mucho margen de innovación, mucho margen de mejora. Creo que hoy en día hay como unas herramientas o unos lenguajes universales, que son el lenguaje de lo digital, de la programación, es el lenguaje del diseño, de la construcción, del pensar y hacer artefactos, que son capacidades de producción que son esenciales en cualquier persona,
y que nosotros creo que es el reto por el que nosotros vamos a enfrentar en estos momentos. Igual que, por ejemplo, nos preocupa mucho la capacidad crítica. Aunque nuestro proceso desarrolla la capacidad crítica porque continuamente nos estamos interrogando sobre lo que hacemos, creemos que hay que profundizar en esa idea de cómo aportar herramientas de crítica y capacidad de crítica de las personas alrededor del mundo. Algo que aparentemente está muy alejado del mundo de los negocios, donde se nos encuadra muchas veces, pero que creo que es una herramienta fundamental. Y el segundo elemento de cómo lo hacemos, esto sería nuestro método, y el segundo es que lo hacemos, me gusta una palabra que es un poco extraña, que es lo hacemos de forma situada. De forma situada, a mí me gusta definirlo como hacemos un aprendizaje situado. Es un aprendizaje que sucede en un lugar, en un contexto, en un ecosistema, en un entorno. Y de nuevo, igual que antes hablaba de la multiversidad respecto a la universidad, pues también tenemos dos modelos de institución. El modelo global y globalizado y el modelo situado. El modelo global, si nos fijamos en la mayor parte de casos de éxito, no de estos modelos emergentes, ¿no? Así un poco hippies que están empezando, sino los casos de éxito de verdad, Harvard, Stanford, las escuelas de negocio españolas, que son grandes casos de éxito, son modelos globales. Están ubicados en un lugar en la geografía, pero podrían estar realmente en cualquier lugar. No hay nada malo con eso, forman a una élite global, que piensa el mundo de manera global, para lo bueno y para lo malo. De nuevo, hay una alternativa. Esa es una forma de entender el mundo y una forma de enfrentarte al mundo, el mundo como una realidad homogénea. Y hay otra forma que es la de enfrentarte de manera situada, de manera que tú te sitúes en un punto, entiendas los problemas locales, te mezcles con los problemas locales y aprendas y trabajes en eso como una oportunidad para aprender. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, pues lo hacemos de la siguiente manera. Es combinando una serie de ingredientes. El primero es que nuestro aprendizaje, Alejandro lo acaba de visitar, nuestro aprendizaje sucede en un espacio que no es un campus, ¿no? Que es un entorno profesional, es un entorno donde aprendes sobre todo de tus pares, de gente que es como tú, que a lo mejor no están en un grado universitario, están creando una empresa, están desarrollando una actividad profesional, pero están aprendiendo. Creemos mucho que esa es la figura, ese es un entorno fundamental, la capacidad de relacionarte con otros que son como tú y trabajar en proyectos con otros que son como tú. Eso nosotros lo hacemos de muchas maneras. Una de ellos es configurando el entorno, el espacio en el que nosotros vivimos. En Barcelona estamos en un espacio de coworking con 200 o 300 coworkers de distintos ámbitos. En Madrid hemos hecho eso, ahora estamos haciéndolo de otra manera, pero con el mismo objetivo. Para mí ese espacio es lo que muchas veces le hemos llamado laboratorio ciudadano. Y hay muchos laboratorios ciudadanos, lugares donde los ciudadanos, los estudiantes son ciudadanos, van a producir, van a reflexionar desde la producción, no desde el consumo. La universidad tradicional es un lugar de consumo de conocimiento. Un laboratorio ciudadano. Tenemos en Madrid, para mí, un ejemplo esencial de laboratorio ciudadano y reconocido internacionalmente, que es Media Lab Prado, y es un lugar donde comunidades de ciudadanos se reúnen para producir artefactos. Y a través de la producción desarrollan su capacidad crítica y desarrollan reflexión intelectual. Para mí, el lugar donde sucede el aprendizaje debería aspirar a ser un laboratorio ciudadano. Y el segundo elemento es algo que en lo que tenemos que trabajar de cara al futuro, es la capacidad de insertarse en los problemas locales, ¿no? Hoy tenía una reflexión también con otra gente y hablábamos de cómo el ser activista de lo local, el entender los problemas, pero situándote dentro del problema, no desde fuera, no viéndolo desde fuera, sino desde dentro, es un elemento esencial de aprendizaje. Es algo que nosotros aún no podemos hacer, pero a mí, sinceramente, me gustaría, y estamos trabajando en ello, para que nuestros estudiantes no solo creen empresa y creen proyectos emprendedores en el sentido clásico, sino que trabajen en proyectos emprendedores en el sentido activista del término. Me parece que es una parte esencial del proceso. Y ahí recurro a mi biografía. Yo, sinceramente, cuando decía en un entorno que yo aprendí mucho es como activista, aunque yo no me reconocía como tal, pero cuando me enfrentaba a problemas próximos y locales, y por lo tanto actuaba como activista, me generó muchísimo aprendizaje. Y ya para acabar, hay un tercero, es el método. He hablado del método, hablo del contexto, del aprendizaje situado, y hay un tercer elemento
es que también lo local es importante, lo global sigue siendo importante, ¿no? Y lo global es importante. ¿Y nosotros cómo abordamos lo global? Pues lo abordamos de la siguiente manera. Somos parte de una red internacional en la que nos hemos aliado o trabajamos juntos con muchos partners. Es muy interesante porque no solo son universidades ni solo empresas, sino que somos un mix de universidades e empresas que, más allá de esas diferencias, somos capaces de trabajar juntos. Una de ellas es la Universidad de Mondragón, que fue la que inició todo este proceso, y estamos en 10 lugares del mundo en estos momentos. Estamos en China, estamos en India, estamos en México, estamos, por supuesto, en España, en Holanda. Y eso nos permite tener una infraestructura que nos permite que esa experiencia local la tengamos no solo en un lugar, sino como hace la gente de Minerva, en nuestro caso lo tenemos en 4 lugares del mundo a lo largo del tiempo. O sea, cada uno de nuestros estudiantes a lo largo del año o de los 4 años que pasa con nosotros pasa parte de su tiempo, aproximadamente como mínimo un tercio de su tiempo la pasa en otros 3 lugares del mundo y unido a su base. Y a cada lugar, a mí siempre me gusta decir que no va de turista, sino que va a tratar de trabajar como un local y de desarrollar proyectos, y ese es el gran reto, de trabajar y de aprender en un contexto incómodo y difícil. Y con esos 3 ingredientes es con lo que configuramos ese experimento que le llamamos Team Labs y que le llamamos Mondragón Team Academy, que es la red en la que estamos insertos, y que me gusta pensar que tenemos por ahora muchas más preguntas que respuestas, pero eso implica que estamos en el buen camino. Muy bien, Juan, muchas gracias. Paloma. Hola. Hola. ¿Cómo aborda esto Telefónica Educación Digital? ¿Cuáles son los proyectos que tenéis que hacen un poco de conectores entre las empresas y la universidad? ¿Y qué papel crees que tiene una organización como Telefónica en este cambio de paradigma en la educación superior? Bueno, buenas tardes a todos. Telefónica Educación Digital y Fundación llevamos muchos años trabajando por la educación, ¿no? Especialmente en este momento en que la revolución digital ya es una realidad. No va a ser como la revolución industrial que tardamos en darnos cuenta que había sucedido. No, esto nos ha atropellado a todos de una forma vertiginosa. Entonces, Telefónica desea poner a disposición de la educación un montón de soluciones, un montón de experiencias, interconectar a los líderes formales e informales que están impulsando esa educación digital. Si trabajamos y vivimos en una realidad digital, cada vez más digital, y nuestro aprendizaje pasa muchas veces por aspectos que tienen que ver con lo digital, no podía ser de otra manera que Telefónica quisiera tener un papel y una apuesta muy importante en lo que es el impulso de la educación digital. Entonces tenemos proyectos y programas, porque no solo es la universidad, tenemos proyectos y programas desde infantil, desde las aulas, pues con plataformas como WeClass, como WeClass Infantium, en que se trabajan inteligencias múltiples desde pequeños en lo digital. Tenemos proyectos de consultoría para ayudar a los profesores a acomodarse a esta nueva realidad que nos ha atropellado a todos. Tenemos proyectos como Scholartic, que lo que pretende ser una comunidad de todos los profesores en que se intercambie y haya un debate, haya ese criticismo, ese activismo por ayudar a que todo el mundo gestione este cambio, porque no deja de ser una gestión de un cambio muy vertiginoso. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños, pues estamos trabajando en plataformas como STEM by Me o en Desafío STEM. En fin, cada uno de los nodos en los que pensamos que puede haber un impulso desde Telefónica, estamos intentando tener una apuesta muy importante, rodeándonos de personas que también están liderando de manera formal e informal lo que es esta revolución de la educación digital. Entonces, claro, veis que aquí se habla muchísimo de muchísimos cambios, ¿no? Palabras nuevas, realidades nuevas que se crean de forma en ese momento, en ese lugar, y que se descrean. Es decir, el ensayo-error, el ver qué es lo que funciona, el ver que el alumno deja de ser un receptor para ser un agente activo, que cambia los espacios físicos, que cambian los muebles, que cambian
las evaluaciones, que repensamos si hay que hacer evaluación o hay que hacer autoevaluación o hay que hacer una revolución pendiente de si la evaluación es necesaria o no. Entonces, todos los conceptos tradicionales están en repensarlos. En repensarlos, pero poco, porque es todo muy rápido y es mejor hacer que dejar de hacer. Por eso nosotros estamos hablando de un impulso. Pero para acompañar a muchas personas que a lo mejor no se sienten en ese X% que son más activistas, como dice Juan, pues creamos este tipo de realidades para que tengan un entorno internacional en el que debatir, en el que ver cosas, en el que se le den soluciones que pueda probar Just Do It, ¿vale? Y eso, digamos, nos llena de orgullo. ¿Por qué? Porque nos parece que este es un momento apasionante para todos los educadores. Porque es un momento en el que puedo de una vez probar nuevas formas, nuevos formatos, marcar un espacio de respeto entre los chicos y los profesores, marcar un entorno de confianza, tomar cosas de la psicología positiva, a ver, aprendizaje por experiencias, aprendizajes positivos, aprendizajes emocionales, fortalezas, organizaciones de confianza, organizaciones que se produce un compromiso, un engagement. Todo esto, y traigo de la neurociencia, y traigo de aquí, y traigo de la arquitectura, es como, por fin, parece que en la educación todo se mezcla, porque en realidad la sociedad es mezclada, todas las profesiones están mezcladas y todo aporta. En la universidad, bien, en la universidad hace 3 años, creo, con el Banco Santander montamos una plataforma que se llama Miriadax, que tiene como 2 entornos. Un entorno de formación, de debate, de apuesta con todos los profesores que están creando MOOCs, que hay una comunidad y hay coaching y hay formación y hay intercambio, y todo lo que es la oferta, porque ahí también Telefónica quiere posicionarse, de hacer llegar el conocimiento a todo el mundo. Ser mucho más inclusivo. Ahora lo digital permite distribuir el conocimiento, democratizar todo el conocimiento. Como además, empezamos por el tema de los MOOCs. Hubo un gran debate, pero es que los MOOCs es la revolución pendiente que estábamos esperando en la universidad. Pues no lo sé, pero algo hay que hacer. Yo digo así de fácil, ¿no? Que parece fácil, pero no lo es. Lo que yo sí que sé es que todos los profesores que han subido sus MOOCs a la plataforma Miriadax han revivido, dicen ellos, que han encontrado una revulsión en la motivación, que han creado de nuevo sus contenidos, que han repensado cómo plantearlos, que esto del peer-to-peer les encanta, porque resulta que es que se va a aprender realmente unos de otros. Como aprendía Juan, peer-to-peer. Entonces, señores, yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos viviendo un momento apasionante, un momento de apuesta. Telefónica Educación Digital es su sentido, apoyar a toda la comunidad docente a que dé pasos, que se den situaciones en las que el aprendizaje sea el rol más que el rol lleve al aprendizaje, y ahí queremos apoyar. Entonces, es un poco lo que te digo. Todas las personas del equipo son personas, tanto en Fundación como en Telefónica Educación Digital, apasionadas del tema de la educación. Intentamos seguir todas las innovaciones, intentamos montar proyectos en los que realmente los profesores den el paso, se atrevan, se sientan protegidos, se sientan apoyados, y es un poco el papel que nosotros estamos queriendo jugar. Perfecto. Pues muchas gracias. Y para terminar la ronda de preguntas a los invitados, pues ya no sé qué preguntarte, Alejandro.
después de todo lo que has contado, pero sí me gustaría que nos ilustrases de algún ejemplo de qué ocurrió en el proyecto que realizaste en la Universidad de Buenos Aires, de la que todavía no sé si eres profesor aún o no. Y Eso es una pregunta. a lo mejor no tiene respuesta. Y sobre todo me encantaría que dijeses o que nos explicases qué es para ti este concepto de la posuniversidad, ¿no? El libro se llama El proyecto Facebook y la posuniversidad. ¿Qué tiene la posuniversidad que no tiene la universidad? Bueno, vos dijiste que tus alumnos del 50% revivió. Paloma dice que los profesores, cuando los vacunaron con MOOCs, revivieron. Entonces, me parece interesante porque quiere decir que antes estaban zombies, estaban muertos. Y hay mucha gente que habla del apocalipsis zombie. Quiere decir que a lo mejor nos salvamos del apocalipsis zombie. Cuando nosotros hicimos el proyecto Facebook, año 2009, fue una apuesta a todo o nada. Fue muy, ahora que vivo en México, fue muy cortés. Quemamos las naves. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo totalmente distinto. Yo dije, voy a hacer algo totalmente distinto o me voy de la universidad. Porque yo no voy a dar más clases. Y nunca más di clases. En el sentido que daba clases Juan de biología en La Coruña, ¿no? O que dabas vos clases en... Yo no voy a dar más clases. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a experimentar en este rediseño, etc. Y nosotros lo hicimos, bueno, un poco ingenuamente, bien, como dice Juan, bien amateur, ¿no? Bueno, vamos lo primero que vamos a hacer, año 2009. 2009 y 2015 son como la prehistoria y la historia. En 2009 había 100 millones de personas en Facebook. Hoy hay 1.500 millones. En ese momento había 40.000 usuarios de Facebook en Argentina. Hoy hay 23 millones. O sea, entonces con 40.000, que era nada, dijimos, vamos a poner a estos 80 alumnos en Facebook. Y los alumnos decían, no, nosotros no queremos ir a Facebook. La mitad no quería ir porque eran letrados y ellos quieren estudiar, repetir, etc. Y la otra mitad no querían ir porque es el imperialismo norteamericano. Y los alumnos de la UBA son todos marxistas, leninistas, no sé qué. Y entonces dicen, nosotros no podemos, iría contra nuestros principios. Y entonces dijimos, bueno, hagamos como Groucho Marx, que tenía, si no le gustaban estos, tenía otros. Así que le dijimos, o se meten en Facebook o se van de la cátedra. Dogmático, stalinista, retrógrado, etc. Entonces dijeron, bueno, nos vamos a meter, pero cuando termine la cursada nos vamos a borrar. Bueno, hagamos la prueba. Y nos metimos todos en Facebook. Teníamos 5 grupos en Facebook, estudiábamos la arquitectura de Facebook, estudiábamos la participación, la identidad, etc. Pero lo que hacíamos en ese momento es tan distinto de lo que hacemos ahora. Nosotros después fuimos, cada año, nosotros cambiamos el proyecto. Después hicimos un proyecto Twitter, después hicimos un proyecto de comunicación, nuevos medios. En el 2013 hicimos un proyecto de humanidades digitales, impresionante. El año pasado hicimos una etnografía de YouTube. Y ahora estamos haciendo una analítica cultural de Google. Google, como decía bien León Gieco, es un monstruo grande que pisa fuerte. Es el que pisa más fuerte de todos. Entender a Google es entender un poco quiénes somos hoy. Entender a Google, entender cómo Google customiza los algoritmos, cómo Google detecta, o sea, se hacen 6.000 millones de búsquedas por día en Google. Y todo lo que, la huella digital que dejamos en Google queda para siempre, aunque un año y medio después la borran o no, pero la trabajan, ¿no? Y Google es la base de datos de las intenciones de todo el mundo. Si Google sabe más de nosotros que nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras mascotas, nuestros padres. Nada, él sabe todo, Google sabe absolutamente todo. Porque cada vez que uno hace un clic que está diciendo qué quiere saber, Google lo anota y lo registra y lo almacena, ¿no? Entonces estamos haciendo ahora una analítica cultural de Google. Y lo de Post tenía que ver con lo que nosotros hicimos y con lo que están haciendo ustedes y lo que está haciendo él, ¿no? O sea, decimos, bueno, se terminó. Para nosotros la universidad ya no es más la universidad que dice el rector, que dice el decano, que dice, nosotros vamos a crear nuestra aula como se nos ocurra a nosotros. Y ahí descubrimos cosas totalmente obvias, ¿no? Y es que el docente tiene una de las profesiones más autónomas que existen sobre la Tierra. En una empresa uno tiene 7 jefes, 24 jefes, 85 jefes. Todo el mundo opina. Uno hace una gacetilla y todos le meten la mano encima. Uno hace un dibujo y todo queda como un Frankenstein, porque todos se meten. En la universidad no hay ninguna mediación. Está el docente y los alumnos. Hay algo que se llama programa, hay algo que se llama currículo, pero eso es una gran excusa, porque uno lo puede trabar y trabajar de 1000 formas distintas.
Entonces, volviendo a lo que decía Juan, yo creo que lo interesante acá es que esa aula, que aparentemente uno está solo, María está solo, Juan está solo, no está solo. Primero por esa ecología que decía Juan, que estás en 10 países y hay iniciativas parecidas en otros lados. Por otro lado, él menciona el Media Lab Prado. Para mí Media Lab Prado tiene un montón de connotaciones, es un prisma, ¿no? Es un fractal, porque el Media Lab Prado no solamente ha permitido que mucha gente acá en Madrid vaya con un proyecto y lo desarrolle ahí adentro y lo acojan y lo ayuden. No solamente ha permitido con su proyecto interactivos que la gente desarrolle proyectos en todo el planeta, ¿no? Y vengan y ellos los incuban los proyectos y los avanzan. No solamente con Marcos García, que realmente ha tenido una labor ímproba, porque hace 13 años que está con el Media Lab y ahora es el director desde hace 2 años, y ahora con las nuevas políticas del ayuntamiento se está dando un círculo virtuoso donde todo eso que antes era muy trabajoso ahora engrana y va bien y está aceitado y funciona. Sino que nos da una idea que es re potente, y es la idea de los laboratorios de innovación. Pueden ser ciudadanos, pueden ser Fabs Labs, pueden ser Print Labs, pueden ser Bibliolabs, pueden ser Media Lab, pueden ser lo que sean. Pero no puede haber una institución de ningún tipo que no tenga un laboratorio de innovación adentro de este tipo de laboratorios de artes y ciencias. Entonces lo que hicimos nosotros fue, bueno, perfecto, tenemos la cátedra, ¿no? Y la cátedra está solita, porque hay 100 cátedras más en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de comunicación, a nadie le importa nada, todos siguen enseñando Chomsky, Foucault, nada, o sea, son todos máquinas de repetir, los alumnos son máquinas de repetir y es fotocopia a la fotocopia, ¿no? Entonces, uno es un mal Foucaultiano, el alumno es un mal pisiteliano y así, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, no, lo que tenemos que hacer, si no podemos hacer laboratorio en la universidad, hagámoslo en otro lado. Hicimos un laboratorio primero en Buenos Aires, que se llamó Conectar Lab, miren, porque www.conectarlab.com.ar es un laboratorio que duró 18 meses, estuvo bien porque fue un laboratorio que empezó y terminó y dio todo lo que pudo dar, y hay unos 100 posts que son maravillosos, hicimos productos, hicimos software, hicimos hardware, hicimos arquitectura de aprendizaje, etcétera, con algunos de los alumnos, entonces había una ida y vuelta entre la universidad y el laboratorio, que era de otra institución, porque era de una institución del gobierno que repartía computadoras. Hicimos un laboratorio que se llamó Tadeo Lab en Colombia, ahora estamos haciendo un laboratorio en la escuela en México, también en la Secretaría de Educación Pública de México, otro laboratorio, en otra universidad, otro laboratorio, laboratorios por todos lados. Como decía Mao Zedong, ¿no? Decía que florezcan 1000 flores, que florezcan 1000 laboratorios de artes y ciencias. Y eso es un espacio muy potente de todas las cosas que decía Juan, de prototipeado flexible, prototipeado rápido, nuevos formatos, etcétera. En el caso de estas instituciones como Minerva, que tengo la suerte de estar trabajando con ellos, ¿no? Con la gente de Minerva, entonces ahí es diferente, porque ellos tienen $50 millones para empezar. No tienen el problema de juntar a los 3 o 4, ¿no? 50 millones para empezar, cuesta $26.000 la matrícula anual con 2 viajes, y los primeros fueron todos becados, y los segundos el 50% es becado. Y es una ambición muy grande, pero es una ambición de tener 2.000 a 3.000 estudiantes de acá a 5 o 10 años, ¿no? Y con esa idea siempre de lo que decía Juan del aprendizaje situado, localizado, por proyectos, etcétera. Entonces yo creo que estamos viendo efectivamente un momento de una convulsión, de una reverberación. Y uno va a México, y como pasa acá en España, ¿no? Todos los días pasan miles de cosas, miles de personas. Y hay instituciones que uno ni sabe que existen. Y voy a dar un ejemplo, y mírenlo en la web. Es el Museo del Juguete Antiguo. Es el Museo del Juguete Antiguo. Unos japoneses que vivían en México, en una colonia llamada Doctores, empezaron a coleccionar juguetes. Y ahora tienen 60.000 juguetes en exhibición y 2 millones en bodega. Y tienen la historia de los juguetes de todos los mexicanos de los últimos 100 años. Entonces dime con qué juguete juegas y te diré quién eres. Y los juguetes mexicanos que se crearon hasta el año 80, porque después vino Mattel, se compró todo, se transnacionalizó el juego, etcétera, cambió completamente la idea esa, ¿no? Entonces uno va al Museo Antiguo, y en el Museo Antiguo dan talleres, en el Museo Antiguo hay ludoteca, en el Museo Antiguo hay exhibiciones ad hoc. El otro día había una no de Lego, no de Lego, de estos muñequitos que hay, no sé cómo se llama, Playmobil. Había toda una cosa gigantesca de Playmobil, donde la gente había preparado Playmobil con miles de piezas y las tenía en presentación. Entonces creo que es un momento realmente de efervescencia, es un momento de multiplicidad de miradas, de poder practicar un montón de formatos. Y la universidad, ¿qué va a hacer? La universidad es como la Bella Durmiente. Está esperando siempre el príncipe que la despierte.
Cuando se inventa la imprenta, año 1445, y tenemos el mapa, hay una investigadora que se llama Elizabeth Einstein, que escribió un libro fabuloso a fines de los 80, a fines de los 70, una tesis de doctorado que se llama La imprenta como agente de cambio social. Hizo un mapa de cómo se distribuyó la imprenta por Europa. Entonces, ¿dónde está la primera imprenta? En Mainz, en Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, las imprentas, que hubo más de 50, a lo largo de 50 años, estuvieron los primeros 30 años en ciudades comerciales, todas ciudades comerciales. Recién después llegaron a la universidad. O sea, la universidad siempre se resistió contra la imprenta. Fue la última en adoptar la imprenta. Entonces no hay novedad en esto de que siempre está durmiendo. ¿Dónde está el príncipe? No sé, hay que buscarlo. ¿Algún sapo que haya por ahí de repente? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a la participación del público. Vamos a empezar con el público que está viéndonos por streaming. Y hay algunas preguntas interesantes. Hay una pregunta específica para Team Labs. Y es si Team Labs tiene certificación académica. ¿Firmada por Juan? Yo te certifico. No es porque sea gallego, pero sí y no. Tenemos algunos programas, en concreto un grado universitario que sí tiene una certificación académica, una certificación de nuestros socios, que es la Universidad de Mondragón. Y tenemos otros programas que por vocación no la tienen, como Master Yourself, que fue el ejemplo, que es un programa de posgrado, máster, como le queramos llamar. Es un programa que decidimos por vocación y estratégicamente que no tuviese ningún tipo de certificación, porque pensábamos, y lo estamos validando, que había un perfil de persona en nuestra sociedad, además un perfil creciente, de persona con una experiencia profesional y que está en un momento buca, de incertidumbre, cambio, transformación, de que quiere ir hacia otro lugar, de que ya no quiere tener nunca más un jefe o que aspira a obtener otra función dentro de su organización y que lo que necesita es aprendizaje, y un aprendizaje desde la acción. Y por lo tanto decidimos diseñar un programa sin ninguna restricción y ese programa es Master Yourself. Entonces tenemos las dos, tenemos las dos opciones. Mi opinión, como profesor universitario, sinceramente, la certificación no tiene ningún valor hoy en día en nuestra sociedad. Es un gran y esto sí que también. ¿Tú has oído bien lo que has dicho? Sí. Y es una gran y además muchas veces se pone. A mí siempre me hizo mucha gracia en mi vida universitaria cuando la universidad, la institución, en estos debates sobre el mundo se va a acabar, entonces, ¿no? Cuándo va a llegar al príncipe, etcétera. Siempre alguien levantaba la mano, normalmente un vicerrector, y decía, pero el poder de la certificación lo tenemos nosotros. O sea, me da igual todos los que estáis ahí fuera haciendo cosas, porque vosotros tenéis el poder de la certificación. Bueno, están pasando dos cosas. Primero, seamos sinceros, y no es nuestro caso, porque en nuestro caso la certificación la tenemos con un socio, o sea, trabajamos conjuntamente. Pero hoy las universidades públicas, privadas en este país venden las certificaciones, o sea, es nada más que un 15% la matrícula, digámoslo claro, es lo único. Y cualquiera puede montar cualquier título académico con tal de que pague el impuesto a una universidad. Y lo segundo es que la sociedad cada vez le presta menos valor a la certificación. Sí. O sea, cada vez... yo le hago la pregunta muchas veces a la gente que emplea, ¿no? Y le digo, ¿en qué te fijas? O sea, yo mismo cuando tengo que emplear en diferentes empresas, proyectos. Y yo me di cuenta una vez que nunca miraba el currículum. O sea, que para mí el currículum era... Una vez incluso me empecé a preocupar cuando me di cuenta que no sabía cuál era la titulación académica de la gente que estaba trabajando conmigo y que yo había decidido contratar. Después me di cuenta que es que no lo necesitaba, que no era el elemento fundamental. O sea, que posiblemente esa titulación académica le hizo generar otras evidencias. Y yo lo que me estaba fijando en otras evidencias. Pero a lo mejor esas evidencias de su valía las había conseguido no por la vía académica. A mí me daba igual. Lo cierto es que era gente que tenía la capacidad de desarrollar ese trabajo. Entonces, sí tenemos certificación, pero sinceramente, y esto ya es una opinión personal, yo en eso soy muy radical. Yo no le concedo ningún valor a la certificación, no le concedo ningún respeto a la certificación universitaria. Apostillando un poco lo que comentas, quería contaros que nos hemos dado cuenta y hemos creado unos programas para esto, que había un desfase entre la oferta y la demanda. O sea, las empresas tecnológicas o las unidades de tecnología de las empresas estaban buscando personas
que tuvieran unas capacidades muy concretas y muy especializadas. Y tuvimos el otro día aquí una discusión con el entorno universitario también, ¿no? Entonces, Telefónica, en el programa Talentum, ha creado unas carreras digitales para dar respuesta a la gente que no tiene empleo, ¿vale?, y que está dispuesto a invertir pues 3-4 meses de forma muy intensiva para formarse para esa demanda que hacen las empresas. Curiosamente, las empresas les da igual, en la línea con lo que tú decías, si no son ingenieros me da igual, saben hacer lo que yo quiero que hagan. Esa es la realidad que nos hemos encontrado. Entonces hemos encontrado ahí como una especie de brecha entre lo reglado, lo que aporta la universidad o aporta la formación profesional y la demanda de las empresas, y hemos intentado crear unas carreras digitales para cubrir ese nicho con personas que no tienen empleo. Entonces, claro, las personas que no tienen empleo, tú les das una formación de 4 o 5 meses a muerte para conseguir que esas empresas les reconozcan y no tienen un certificado de la universidad. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor una vez en ese empleo deciden seguir formándose o deciden hacer una certificación profesional o deciden irse a la universidad. Pero es como romper la barrera del tener una capacitación muy larga. Porque a lo mejor han salido del sistema, porque salieron por 1000 de razones y ahora ni están en el mundo reglado de la educación ni en el mundo reglado del trabajo. Entonces, fíjate que están surgiendo o estamos creando alternativas precisamente porque a las empresas les está dando igual esto. En algunas ocasiones ya les está dando igual. Muy bien, pues yo creo que ahora podemos dar paso a las preguntas del público situado. Entonces, por ejemplo, por ahí hay una. Sí, gracias. Bueno, respecto a lo que ha comentado el profesor Juan Freire, discrepo totalmente con esa afirmación respecto a renegar de la certificación. En su currículum pone que es biólogo, ¿no? Entonces le invitaría a tener que romper su título, que ha sido producto de una certificación en una universidad, ¿no? Es una cuestión que, en cualquier caso, llama mucho la atención esa disrupción de la que hace gala, ¿no? Yo creo que el mensaje, en cualquier caso, no puede ser más confuso, dado que desde hace tiempo asistimos ya a innovaciones, a lo que ahora comentáis como término enseñanza disruptiva. Bueno, eso no es nada más que innovación, y las innovaciones creo que se vienen produciendo a lo largo de la enseñanza universitaria. Sí que me gustaría, en cualquier caso, saber, ya que la certificación para él no es tan importante, el valor que tiene ese Master User, el valor económico. Gracias. El precio de la matrícula, 12.000 euros. Sí me gustaría contestar, dado desde la discrepancia, con una anécdota. Yo soy biólogo y tengo una titulación reconocida y un doctorado reconocido por el Estado español. Los otros dos biólogos de los que más valoro en este mundo por su capacidad profesional, los dos españoles, uno de ellos en estos momentos, doctor por el Imperial College de Londres y en estos momentos funcionario de la Unión Europea, y otra doctora por mi universidad, de la que yo fui subdirector, y en estos momentos investigadora de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, que en el ámbito de la biología marina, que es de donde yo vengo, es de las más prestigiosas del mundo, tuvieron la desgracia de estudiar su carrera pues, y hacer y en uno de los casos hacer su doctorado fuera del Estado español. Instituciones públicas españolas han querido contratarlos, han querido hacerlos funcionarios y nunca han podido. Entonces, el valor de la certificación es tan arbitrario y tan relativo como eso. Es un valor que depende de unas reglas de juego que para mí son totalmente arbitrarias, al menos en el país en el que estamos. Con lo cual, incluso en empleos, digamos, en los que se requiere una titulación académica, etcétera, pasan estas anomalías que yo no puedo entender. Hoy en día, en la mayor parte de ámbitos profesionales,
en las que no se requiere una titulación, y esa es la mayor parte, hay otras que sí, y eso es otra discusión, o sea, ahí sería una discusión muy larga, pero en la mayor parte de los ámbitos profesionales donde no se requiere una certificación, la realidad del mundo de los que emplean, que supongo que quieren lo mejor para su organización, o sea, y actúan de manera egoísta, es que los criterios en los que se fijan tienen poco que ver con la certificación académica. Sí pueden tener que ver con el prestigio de la institución donde ellos han aprendido, Claro. que es algo diferente. De hecho, las escuelas de negocios en España tienen un gran prestigio y ahora sí tienen titulación académica en algunos de sus programas porque la ley les ha obligado a ser parte, a ser universidad. Pero hasta hace poco tiempo no tenían ningún tipo de título ninguna certificación académica, pero sí tenían el prestigio. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, también por ahí arriba. Ahora no lo antes, veo. vale, sí. Por aquí había una. Bueno, buenas tardes. Agradeceros la ponencia. Me ha gustado mucho todas vuestras partes, las partes que habéis estado contando. Me viene muy bien la pregunta anterior porque yo iba en la línea de lo que comentaba Juan de la certificación. Yo no pertenezco al colectivo docente. Soy una persona que trabaja en el entorno de Telefónica en un área de desarrollo de servicio con 150 personas a las que hay que capacitar día a día y gente que hay que contratar todos los días. Y aprecio dos factores. Uno es, a los que estamos contratando realmente no valoramos nunca su carrera. Valoramos aquellas capacidades que han aprendido fuera de la universidad. Valoramos a aquellos que tienen mayor capacidad de aprender, que aprenden más por su cuenta, que relacionan las cosas entre sí. Eso es lo que se está valorando ahora. La capacidad que tienen de integrarse y de colaborar y de trabajar en equipo con el resto de los que ya están ahí. Y nos cuesta mucho cada vez más encontrar gente preparada para lo que se necesita. Porque eso no está en la universidad. Y además es que lo buscamos, los que queremos reinventarnos y reciclarnos, y estamos, o sea, yo os pongo mi caso concreto. Hace 2 semanas yo intenté buscar cursos relacionados con Big Data que pudiéramos hacer cosas aplicadas que estábamos viendo. No encontré nada en las mejores universidades de España, no encontré nada ni a distancia, que realmente a mí me ayudaba con lo que tenía. Sí, encontraba cursos de Big Data, pero cosas muy genéricas. No, nada específico, bien estructurado en el sentido de lo que tenemos ahora, sacarle partido. Entonces, creo que desde la universidad tenemos carencias a la hora de ayudar a la gente a relacionarse con lo que se va a encontrar fuera. Y luego, por otro lado, los que están fuera y que la universidad siempre ha sido una vía de aprender más y de crecer, tampoco tienen capacidad de crecimiento con la universidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y luego, una tercera pregunta que se me ha ocurrido también. Yo el año pasado tuve la oportunidad de colaborar con un programa de Telefónica, con Talent on School, y yo me he encontrado niños de 12 años que ya el sistema escolar no les vale, porque son niños que ya los que les gustaría y van a centros y piden trabajar como en los lab, y esos niños no tienen capacidad de crecimiento en el sistema actual. ¿Cómo podemos ayudar a todo ese talento que se desarrolle? Estás diciendo una cosa que me parece muy importante, es que estás contratando a gente que no está certificada por la universidad. O sea, no, estamos contratando gente certificada por la universidad, pero no les cogemos por eso. No es el criterio. No es el criterio. No es el criterio. A lo mejor es el punto octavo, por así decirlo. Pero, pues si es el punto octavo, o sea, quiero decir que ese dato que tú estás dando es muy importante, porque está muy relacionado con todo lo que estamos viendo aquí. Partimos de un modelo donde ese era el factor 1, ¿no? Necesito un físico, necesito un ingeniero de tal. Pero ya no es así. Hace años ya empezó a cambiar, pero ahora os aseguro que no está en los últimos de los criterios de decisión. ¿Qué le pide la empresa a la universidad, ¿no? La empresa le pide a la universidad pues que esa persona se incorpore desde el primer día y sea una persona productiva, porque sea capaz de generar, o sea, gestionar proyectos, trabajar por gestión de proyectos, adaptarse a una multiculturalidad, tener una flexibilidad muy grande al cambio, tener entusiasmo, trabajar en equipo, pero en equipo multidisciplinar, trabajar en un entorno global con contactos tal, que tenga un networking. Antes el diferencial de las escuelas de negocio era la capacidad de networking que tiene. Ahora hay personas que no han pasado por una escuela de negocio y desde luego tienen unas altas capacidades para hacer networking y lo tienen, ¿no? Entonces,
ese tipo de cosas, de capacidad de análisis, de enfrentarse a problemas complejos, de generar innovación, de generar iniciativas, de atreverse, de impulsar, de hacer un círculo de personas que se respetan y que todas aportan, que se reconozcan las fortalezas y las debilidades, pero todos juntos ir hacia una visión. Esto yo creo que es lo que están pensando o pidiendo las empresas, aparte de la Y hay una cuestión muy cualificación. interesante, porque en el pasado las empresas no buscaban eso, sino que buscaban la ultraespecialización. Y de hecho había un debate, que yo creo que es un debate que está pasado entre la universidad forma para el trabajo, para la empresa. Entonces sí. lo que buscabas era casi un autómata, ¿no? Que sabía hacer una serie de cosas y que corría el peligro de quedarse obsoleto y te olvidabas de toda tu capacidad crítica, etcétera, o forma para vivir en el mundo, ¿no? Pero es que hoy en día, como por fortuna o por desgracia, esos trabajos ya están siendo sustituidos por máquinas, Claro. esa es la nueva realidad. La empresa ahora está buscando un profesional que tiene una serie de capacidades que para mí tienen mucho que ver con la idea de ciudadano. O sea, la pregunta es, si dijésemos, ¿qué le pide la sociedad a la universidad? O sea, ¿qué quiere la sociedad que haga la universidad para que tengamos mejores ciudadanos? Seguramente hay un gran punto de encuentro con lo que en realidad están buscando las empresas en estos momentos. Y no es porque haya un gran pacto por la educación, simplemente es por pura pragmática, porque las empresas hoy en día necesitan eso. No, perdón, pero lo que dice Juan es tremendamente importante porque nosotros lo descuidamos eso, ¿no? Hay un sitio web, visítenlo, que se llama Narrative Science. Es un sitio web que usan ya muchas agencias de información porque el sitio escribe noticias, básicamente noticias de deportes, en tiempo real. Entonces uno está viendo un partido, etcétera, y de repente sale un boletín con una información y no lo escribió una persona, lo escribió un robot. El robot que tienen se llama Quill, quiere decir pluma, de ganso, y le preguntaron al CEO de la empresa dice, ¿cuándo cree usted que el total de las noticias periodísticas de todo tipo va a ser escrito por un robot? Digo, no sé, no quiero contestar. Bueno, digo, en serio, ¿cuándo cree? En 10 o 15 años. En 10 o 15 años, el 90% de todas las noticias, de información de todo tipo, van a ser escritas por robots. Si uno sigue eso, un poquito, quiere decir que muy pronto la mayoría de las cosas que enseñan profesores humanos van a ser enseñadas por robots. No es un chiste, no es un chiste esto. Hay un libro, búsquenlo, es un libro como bisagra, de Briholsen y McAfee, que se llama La Segunda Revolución Industrial, que dice, es una apuesta, él dice, hasta ahora esto de la innovación, vos que estás comentando el tema que siempre hay innovación y también, y es cierto eso, ojo, es una tontería, hay una barbaridad que repite todo el mundo que dice, si un cirujano del siglo XIX se despertara en un quirófano de hoy, se estaría sorprendido de todo, y si un maestro del siglo XIX se despertara hoy, vería que todo es lo mismo. No es nada lo mismo. La escuela de hoy no tiene nada que ver con la escuela de hace 100 años. Ha habido modificaciones de todo tipo. Y la modificación más importante, que nadie toma en cuenta, es la masificación de la enseñanza. Hasta los años 60, el porcentaje de la población occidental que estudiaba era bajísimo. Y mucho más en América Latina. Casi nadie iba a la universidad. Era otro tipo de trabajo, otro tipo de sociedad, otro tipo de movilidad social, etc. El problema grande que ha descompuesto todo el sistema universitario es la masificación. Porque calidad y cantidad juntas no van. Y hasta ahora nadie encontró cómo machear eso. Ahora, si vamos al tema de la empleabilidad, también es muy discutible. ¿Por qué la universidad tendría que fabricar empleados de bajo nivel, de medio nivel o de alto nivel? La universidad lo que tiene que diseñar es ciudadanos responsables, con políticas digitales, personas con pensamiento crítico y sobre todo gente que no crean los políticos y que esté dispuesto a rediseñar el sistema político. Porque la base de lo que no cambia en la universidad es el sistema político. Es decir, yo no entiendo cómo alguien todavía a esta altura puede pasar por la ciudad universitaria, acá en Madrid, y parecerle natural que haya una facultad de ingeniería, o que haya una facultad de letras, una facultad de biología, una facultad de matemáticas. Es una locura eso. No existe. La realidad no está dividida en esos pedazos. Y menos la realidad compleja de hoy. Por eso un proyecto como No es una clase, o un proyecto como Master Yourself, o un proyecto como Minerva, o un proyecto como de la Academia de Los Ángeles, tienen tanto interés, llaman tanto la atención. Porque es inconcebible que una persona hoy, un universitario, no sepa inglés,
no sepa programar, no haya viajado por el mundo, no sea capaz de trabajar con las manos y modificar ciertas cosas. Es inconcebible eso. Si nosotros vamos a seguir 20 o 50 años más con la misma historia, que haya biólogos, que haya psicólogos, que haya matemáticos, y a nivel del grado, que después en algún posgrado se junten dos cosas, más o menos, qué sé yo. Y siempre va a haber gente brillante. Un 5% de la población es brillante, puede hacer cualquier cosa en cualquier lado, con título, sin título, aquí o allá, etcétera. El 5, el 10, el 15, no más que eso. En las empresas es lo mismo, hay un 15% de gente súper creativa y el resto boya, flota, se jubila, ¿no? Y es así la historia. Ahora, si nosotros queremos que eso cambie, tenemos realmente que arrasar el sistema universitario, hay que arrasarlo. Yo no lo mostré hoy, pero hay una cosa muy bonita, después les paso el link, es el Costa Concordia. Cuando se hunde el Costa Concordia por el capitán italiano idiota este que pasó muy cerca de la costa, que mató a 34 personas, se hunde el barco. ¿Cuánto cuesta ese barco? Ese barco cuesta $600 millones. Es un barco de 100.000 toneladas, de 3.000 pasajeros, y queda hundido. Y hay unas fotos satelitales de Google divinas, ¿no? Porque uno tiene la foto satelital de Google y ve como chato el barco ahí, ¿no? Y quedaba ahí, no lo podían sacar. Tuvieron 1 año y medio pensando cómo sacarlo. Hicieron una operación de rescate inaudita, que ¿saben cuánto costó la operación de rescate? $600 millones. 24 remolcadores con unos tirantes de acero que no sabían si lo iban a poder enderezar. Bueno, lo enderezan el barco, ¿no? Y lo que se ve, cuando levantan el barco, es que la parte hundida está totalmente destruida. Ustedes dicen, ¿cómo? Se golpeó un poquito, se habrá lastimado un poquito. No, está totalmente aniquilada. Un año y medio en el agua del barco es como si le hubiese pasado una bomba, un soplete y lo destruye. Bueno, el sistema educativo es eso. Es el Costa Concordia. Se hunde. Entonces, todas las reformas educativas lo quieren enderezar. Y cuando enderezan, ¿qué ven? Ese desastre. No se puede enderezar el sistema educativo, hay que reinventarlo. Pero para reinventarlo necesitas políticos, necesitas empresarios, necesitas estadistas, que digan, bueno, ya está, esto no tiene solución. Pero para ser pragmático, eso de que tengan, uno estudie matemáticas, el otro biología, el otro sociología, el otro deporte, es ridículo, es absurdo. Y peor si estudian filología hispánica. Eso ya de rebote. Muy bien, pues vamos ya a terminar el evento. Yo creo que vamos a hacer la última pregunta. Bueno, yo la verdad es que me he quedado maravillada. Pero bueno, me presento un poco. Yo soy profesora en la Universidad de Español, lengua extranjera. Hispánicas. Por lo de la filología, ¿no?, que acabas de decir, ¿no? Pero también soy profesora de español para inmigrantes. Soy fundadora de una asociación que se llama SILIM y realmente voto por esa educación disruptiva, ¿no?, y que realmente rompe y que es realmente con la que la gente aprende, porque cuando tú te tienes que enfrentar a estudiantes universitarios que tienen muchísimos conocimientos y a la vez te tienes que enfrentar a estudiantes pues que no saben ni leer ni escribir y que han venido a España en unas condiciones terribles. Ahora se habla muchísimo de los refugiados, pero los inmigrantes siguen siendo invisibles, ¿no? Pero bueno, el caso es que, siento meter la cuña, pero va por ahí. El caso es que ahí te das cuenta de que es cierto que esto se necesita. Y que se necesita no como algo simplemente que se diga, sino como una realidad que día a día va funcionando. Y le quería hacer una pregunta a Juan, ¿no?, sobre, y a todos, ¿no?, por lo que decís, que esta educación tiene mucho que ver con el compromiso también social, ¿no? Totalmente. Y ese compromiso social que habéis hablado, yo por la parte que me toca, ¿no?, me gustaría saber, en esta nueva visión de la educación y en este Master Yourself, ¿cómo contáis, o si contáis en algún momento, con esta realidad social, o cómo podéis implicaros, o cómo podemos nosotros implicarnos con vosotros, o algo así? Buena pregunta. Muy buena pregunta, muy buen reto, ¿no? Sí. Sinceramente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos lo hacemos tratando de transmitir esa preocupación constantemente, o sea, que eso esté presente, de hacerles entender a las personas que están con nosotros, que están ideando proyectos, o sea, al final, ¿cómo aprenden nuestros equipos? Nuestros equipos identifican problemas, ¿no?, retos, y que tienen que resolverlos, y eso es su vehículo de aprendizaje, haciéndoles ver que los problemas
también son esos. Y son oportunidades de aprendizaje. Pero en todo caso, más que contestarte, diría que eso es un reto que tenemos. O sea, que digamos, iba a decir formalizar, no sé si es la palabra, pero que eso forme, o sea, que sea estructural en nuestra forma de trabajar, ¿no? Que no sea una cuestión de voluntad. O sea, lo hacemos y compartimos. Quizás no lo hemos hecho estructural, a lo mejor por nuestros orígenes, ¿no? Por nuestra forma de pensar, es algo que nos venía de serie. O sea, trabajamos con una institución muy rara, que es la Universidad de Mondragón, en el sentido que Mondragón es como un monstruo industrial, pero es un monstruo cooperativo, es como, o sea, y por lo tanto es algo privado, pero también es algo que es público en su propio territorio, que tiene una vocación social, y por lo tanto es algo que está muy presente, ¿no? Pero para nosotros es un reto, es que quizás uno de los siguientes retos que tenemos que abordar ya, ¿no? Como que lo decía antes, cuando hablaba de ser activista, que es eso, como parte del proceso de aprendizaje, le estaba diciendo hacia el futuro. Es que yo creo que tenemos que incorporar que una parte de tu tiempo necesariamente lo dediques a ser activista. Con lo cual necesitas tener compromiso. Y para mí es muy claro, o sea, para mí no es algo optativo. Y me gustó lo que planteó Alejandro con el tema de Facebook. O sea, cuando ellos dijeron no queremos estar ahí, pues si no quieres estar ahí, te vas. O sea, esto no es tu lugar. Para mí es algo que no es optativo, es algo que debería estar dentro de ese marco estructural y todo el mundo debería pasar por ese proceso. Y además, desde un punto de vista puramente pedagógico, es que si me permites, un material de aprendizaje brutal. Yo no sé qué pasó en el 2009, porque yo en el 2009 yo estaba en la universidad y me acabo de dar cuenta que decidí nunca más dar una clase. Hice lo mismo. Lo que pasa es que yo lo hice mucho peor que Alejandro, y yo lo hice yo solo y me cansé y después me marché a la universidad, ¿no? Pero yo trabajaba con biólogos o futuros biólogos y hice un experimento muy interesante, que es decirles, mira, se acabaron las clases, vamos a empezar a trabajar en problemas reales. Sal a la calle, identifica problemas ambientales, era biología ambiental, problemas ambientales que le conciernen a los ciudadanos, pero al ciudadano que está, al de tu barrio, al de tu ciudad, no al que está, no a la Unión Europea, etcétera, y trata de trabajar sobre ese problema, trata de entender el problema y buscar soluciones a ese problema. Fue una experiencia brutal para mí, o sea, eso quizás fue una de las cosas que me cambió mi forma de verlo, porque descubrí muchas cosas. Primero, descubrí que mis estudiantes, que les faltaban 6 meses para ser biólogos, no tenían ni idea de qué era su profesión, cuál era la función social que tenían, no solo la empresarial, sino para qué ellos estaban formándola, estaban totalmente confundidos. Me di cuenta que no entendían cómo funcionaba el mundo cuando salí, y ellos se maravillaban, se fascinaban, ¿no? Se daban cuenta de que estaban dentro de una facultad de ciencias en ese caso, pero que eran un poco de antropólogos, un poco de economistas, un poco de sociólogos, un poco de literatos, que tenían toda una serie de capacidades que ellos no aprendían en su proceso formal, o eran incapaces de enfrentarse a los problemas. Ahí yo tuve clarísimo desde mi propia experiencia que los problemas locales y los problemas más agudos son un material fantástico pedagógico. En contra de eso, ¿qué hace la universidad? Despreciar totalmente lo local, porque no es la élite. O sea, la universidad, lo académico, o sea, cuanto más alejado, de hecho a mí me miraban raro, ¿cómo le dices a tus alumnos que trabajen sobre ese problema tan concreto y tan mundano, ¿no? Que le afecta a ese barrio, ¿no? Cuando debían trabajar en lo abstracto y la universidad lo desprecia, y con eso está despreciando, primero, una oportunidad pedagógica, y segundo, está perdiendo, es distinto en Latinoamérica, en muchos países, está perdiendo la gran oportunidad de realmente ser relevante socialmente. Un aviso parroquial. Mañana vamos a seguir esta discusión con Juan en el Media Lab Prado, así que si quieren profundizar más sobre eso, a las 7 de la tarde vamos a estar en el Media Lab Prado y vamos a trabajar más sobre estas cuestiones. Muy bien, pues yo creo que Chari quiere decir algo. Hola, ahora sí. Bueno, que quiero ser un poco el carne y hueso de los resultados y comentar un poco mi experiencia en el NOES. Acabo de llegar de Murcia y me voy mañana, pero he querido venir hoy aquí porque para mí esta experiencia ha sido clave en mi vida profesional y también personal.
Vamos a contextualizar que eras una de las alumnas del proyecto Esto no es una era clase. una de las Porque tú alumnas. has dicho el NOES, pero hay mucha gente que no sabe lo que es eso. Esto no es una clase. Y nada, que quería simplemente daros muchísimas gracias a todos los que estamos por aquí, porque para mí, joder, estoy así como súper emocionada ahora mismo. Me habéis cambiado la vida, María, y tú lo sabes. Y nada, que como ya estamos terminando, quería dar un poco ese aporte de la parte del alumno. Y ahora ya estoy también entrando en la parte de ser una educadora, pero me habéis dado un mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues creo que va a haber una pregunta ahí y vamos a finalizar el acto. Es que si no, no terminamos nunca. Sí, buenas tardes. Es verdad que te la debía. No quiero hacer ninguna pregunta, sino un comentario. Mi nombre es Roberto Aparici, soy profesor de universidad, soy educomunicador. No comparto esta cuestión de culpabilizar a la universidad. Es decir, la universidad tiene muchos idiotas, tiene también gente talentosa. Una empresa tiene gente talentosa y unos cuantos idiotas. Entonces, culpabilizar a una organización es una forma fácil de situar el problema. Creo que el problema hay que situarlo desde otro lugar. Hay que situarlo a nivel político. Es decir, este desastre que vivimos no es un desastre solo de la universidad. No podemos plantear que nuestras empresas son maravillosas cuando sabemos qué hacen con nuestros empleados, donde tienen contratos terroríficos, donde hay una política antisocial. Creo que muchos profesores y profesoras hacemos y trabajamos desde dentro en unas dificultades muy grandes, pero creemos que en la universidad se pueden hacer cosas. Entonces, el planteamiento me parece muy ameno, muy divertido. Esa historia de buenos y malos funciona en las series. Pero me gustaría que planteemos el problema desde otra naturaleza. Ese es el fin de una época. Y en este fin de la época está no solo las universidades, sino también la concepción de una empresa. Es decir, por ejemplo, Mondragón, es decir, he trabajado en ella y no es solamente una cuestión de cooperativas, es un sistema hipercapitalista montado en modelo cooperativo. Entonces, seamos un poco respetuosos con ciertas cuestiones que están pasando. Hay profesoras y profesores desde la primaria a la universidad que estamos trabajando por otro modelo, que abogamos por una comunicación de otra manera, que transformamos procesos de comunicación. Entonces, culpabilizar a que esta universidad que vimos es un desastre, sí, es un desastre, pero esta empresa donde estamos también es un desastre. Esta empresa destruye empleos, esta como otras tantas. Sería interesante que planteemos el universo un poco más complejo, no como una historia de buenos y de malos. Es decir, ¿desde qué manera abordamos este tipo de cuestiones? Me parece interesantísimo el proyecto que se plantea de Esto no es una clase, pero se ha podido hacer dentro de un espacio universitario para romper la idea de más allá de un muro. Entonces, de alguna manera, en tu propuesta está la idea de McLuhan, pero lo has podido hacer en la universidad. Tal vez en una empresa no se pueden hacer muchas cosas. Yo fui trabajador de General Motors, el sector de comunicación, y puedo contaros cosas de terror que ocurren en el mundo de la empresa, pero no por eso voy a hablar mal del mundo de las empresas. Entonces, invito a cierto tipo de matices y compartamos un mundo un poco más complejo y no tan simplista como el que nos habéis ofrecido. Muchas gracias. Muchas gracias. De todas formas, yo creo que ese mundo simplista, que puede parecerlo, tiene mucho que ver con la reducción temporal, ¿no? y con que tenemos muy poco tiempo para generar un debate. Yo estoy totalmente de acuerdo que la complejidad es donde está el conocimiento, pero
cuando tenemos tan poco tiempo para hablar de las cosas, muchas veces parece que son simplistas, aunque no lo son. Yo, desde luego, con el proyecto Esto no es una clase, lo que intentamos crear fue un espacio de posibilidad en un lugar que aparentemente es muy creativo y es muy libre, como es la Facultad de Bellas Artes, pero que tiene un corsé de trabajo absolutamente terrible, y aquí hay varios estudiantes que todavía están dentro, yo creo que ya han acabado, pero hace muy poco, y que podrían hablar de eso. Y lo que también me gustaría decir con respecto a tu pregunta es que este es un proyecto del 2011. Sí, respecto a tu comentario o tu constatación. Frente a la vuestra. Sí. Es decir, yo he trabajado desde Mondragón, es decir, conozco cada uno de los sectores. Entonces, posicionemos las cosas de otra manera. Es decir, conozco mucho tu trabajo y me parece fantástico. Tengo alumnos que han sido alumnos tuyos. Entonces, lo que uno hace fuera de lo convencional en una universidad rompe la idea y se convierte en un marciano. Es decir, pero realmente los diferentes somos marcianos. Tenemos que aprender la cultura de la diferencia, la cultura de hacer cosas diferentes, pero van a estar los de toda la vida que van a hacer las cosas vulgares y otros que vamos a intentar de hacer cosas que no son vulgares. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a esa otra mirada, pero que en la universidad se pueden gestionar cierto tipo de cosas. Como en el mundo privado, en ciertas empresas se pueden gestionar ciertos... ¿Por qué hay proyectos que se pueden hacer desde el espacio de Fundación Telefónica y no se pueden hacer a lo mejor desde otro tipo de espacios? Es decir, la cosa es plantear la comunicación desde otra perspectiva. O sea, lo que tú has hecho lo has podido hacer en ese tipo de espacio. Si estabas en Fundación Telefónica, había que generar otro tipo de espacio. Como el proyecto de Juan se puede hacer en determinadas condiciones y con cierto tipo de infraestructura económica. O sea, hay que pensar que este país oscila con máster entre 1.500 euros y 23 o 25.000 euros. En ese abanico también hay determinado tipo de perfiles. ¿Cuál es el target con el que estamos trabajando? Entonces, no es solamente una cuestión de ser activista, ser participativo, sino desde qué proyecto de la comunicación, de la educación y de la concepción pedagógica estamos trabajando. Es todo, es decir, me parece muy simplista. Yo creo que estaba muy bien el discurso de se acabó este formato de educación hace 4 o 5 años. Yo creo que tenemos que cambiar esa narrativa. Ahora requiere otro tipo de relato, aunque en la universidad sigue atada a los años 80, 90 o 70 del siglo pasado. Yo solo quería decir que yo creo que hoy yo no podría hacer este proyecto en la universidad, porque ha ido a peor. Entonces creo que es una reflexión que la quiero dejar ahí, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que esto ahora, hoy día, en el 2015, creo que no podría hacerlo, no me dejarían hacerlo, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay que luchar y visibilizar todas estas cosas. Bueno, pues última pregunta de todas, que se la debía. Gracias. Yo quería formularos una pregunta que es mi pregunta personal y para la que no tengo respuesta. Yo tuve durante un tiempo un cargo directivo que implicaba diseñar formación continua para profesores de todo el mundo en relación con pedagogía digital y con nuevas tecnologías para el aula. Y en aquel tiempo vivíamos efectivamente en un laboratorio. Mi gran pregunta ahora es, vale, si la innovación sigue siendo un terreno de francotiradores, de experimentos, si se hace fuera del ámbito educativo, en este caso universitario, no llegamos a implementar el paradigma, no lo hacemos democrático, no lo hacemos inclusivo, porque no todo el mundo tiene acceso a ello. Entonces yo ahora soy profesora de una institución universitaria que tiene 30.000 estudiantes y mi reto y mi gran duda, que es lo que quiero compartiros, es cómo paso de este mundo donde he vivido de innovación a tope, francotiradora, muchas veces apoyada por instituciones o por fundaciones que tienen muchos recursos, a implementar eso en mi institución, porque ese es mi compromiso social, porque si lo conseguimos, es potentísimo
es potentísimo en formación de ciudadanos y en educación. Si seguimos trabajando fuera, nos puede ir bien, y yo soy muy consciente de que la innovación, si es innovación, nunca va a haber millones de personas innovadoras. Entonces, mi pregunta concreta es, yo creo que la clave, por lo menos mi reflexión, es, la clave es el acompañamiento a las instituciones y el acompañamiento a los profesores, no solo a los innovadores, sino precisamente el acompañamiento a aquellos profesores a los que les cuesta tantísima la innovación. Entonces, mi pregunta es si conocéis experiencias de acompañamiento masivo situado para la implementación del paradigma, o si eso es todavía lo que tenemos que diseñar y que trabajar juntos. Yo creo, tanto lo que dijo Roberto como lo que decís vos, o sea, son de escalas, estamos hablando de escalas. En Argentina hay 800.000 docentes de primaria y secundaria. Entonces, cuando yo estaba trabajando con el ministro de Educación, fui y le dije, mira, inspirado un poco en Alfons Cornella, ¿no?, que había hecho un proyecto parecido acá en Cataluña. Digo, ¿por qué no hacemos un proyecto para 2.000 docentes? Empezamos con 2.000. Me dice, no, o todos o ninguno. Yo le digo, ninguno. Si todos o ninguno, es ninguno. La formación docente, que no tiene nada que ver con tecnología, es de un acompañamiento uno a uno. ¿Vos querés hablar de experiencia? Nosotros hicimos una experiencia en Buenos Aires. 60 alumnos y 40 docentes. 60 alumnos y 40 docentes. Casi uno a uno. Ese es el modelo uno a uno. Un adulto por alumno. Que logramos resultados maravillosos, extraordinarios. Bueno, si vos querés hacer 30.000, necesitas 30.000 que lo sigan. ¿Se puede hacer? Sí que se puede hacer. Pero hay que pensar otras estrategias, tener fondos, tener recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se puede hacer. Pero cuando vos hablas de escala, esa escala tenés que acompañarla con el uno a uno. No existe otra cosa. Cuando yo estoy trabajando, vos te metes en el Team Labs, tienen 1.500 metros y tienen 60 personas. En 1.500 metros podría poner 20.000 personas, ¿viste? Y no, y vos vas una piecita y hay 4 o 5 que están haciendo esto, y hay otra piecita y 4 o 5 yo. Entonces, el gran desafío acá, y en ese sentido, Roberto tiene razón, primero, que se puede hacer de todo en todos lados. Porque la experiencia esta fue en la Complutense, la experiencia nuestra en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿viste? No es y ellos en Mondragón, etcétera. Entonces, se puede hacer adentro y afuera. Se puede hacer chiquito y se puede hacer grande. Se puede hacer con tecnología y sin tecnología. Pero hay que ser muy consciente del fenómeno de la escala y el tema del training y del tema del coaching. Porque así como una persona aprende a cocinar, ¿por qué la gente aprende a cocinar? Porque está con la madre, porque está con la abuela, porque está con la tía, porque pasa horas y horas y horas, pasan años. Y bueno, uno aprende a cocinar, el otro aprende a arreglar el coche, el otro... Yo siempre pienso en las profesiones estas de la gente, ¿no? Decís, ¿cómo vas a hacer algo vos fácil cuando el otro hace 10 o 15 años que se está entrenando en eso? Porque en la familia, porque con los amigos, o porque vocacional, etcétera. Entonces, los aprendizajes profundos llevan tiempo y necesitan un coacheo individual. Entonces, si vos decís, yo tengo 30.000 personas, ¿qué vas a hacer con una plataforma? Ni con una plataforma, ni con 50, ni con un MOOC, ni con un MetaMOOC, ¿viste? Ni con Telefónica, ni con General Motors, ni con Mondragón, ni con Obama, ni con ISIS, tampoco. No existen esas cosas. O sea, vos tenés que hablar de escalas. O sea, vos podés trabajar con 50, podés trabajar con 100, podés trabajar con 200, podés trabajar con training, etcétera. Cuando se te vas de escala y empiezas a hablar de miles, ya se diluye todo, porque no tiene ninguna potencia eso. Si no hay un entrenamiento personal, individual, y se puede hacer. Y el mejor ejemplo lo hizo Sugata Mitra. Sugata Mitra, famoso por un agujero en la pared, etcétera. ¿Qué hizo Sugata Mitra? Siguió una idea que era de Pierre Levy, ¿no?, de los árboles del conocimiento. Él dijo, yo necesito profesoras de inglés para chicos de la India. Es caro eso, ¿no? Pero ¿quiénes podrían ser buenas profesoras de inglés? Las abuelitas. Tengo abuelitas jubiladas, que eran directoras, que eran profesoras, que están en su casa, que están aburridas, qué sé yo. Y dice, ¿usted me dona 10 horas por semana, 5 horas? Y dijeron que sí. Y ahora tiene centenares de abuelitas que están enseñando uno a uno a chicos en la India. O sea, son cuestiones, cuando hablas de innovación, no estás hablando de innovación pedagógica. Tienes que decir, bueno, este con este y el otro con el otro, espacios. ¿Qué cosa más absurda hay de la estructura no universitaria, educativa? Los espacios vacíos. La escuela se usa de día o de tarde. La escuela tiene 24 horas. ¿Por qué no se usa toda la noche la escuela? ¿Por qué no se usan los centros comunitarios?
totalmente. O sea, hay tanto para... Es decir, no es un problema de echar la culpa a la universidad o echar la culpa al sistema político. Es de la irracionalidad absoluta, ni siquiera del sistema capitalista. Es una cosa tan obvia que si vos tenés un espacio, un centro comunitario y lo usás 8 horas por día, si lo podés usar 24, ¿no? Porque hay que poner guardián, porque es peligrosa la calle. Después vemos. Pero hay millones de espacios donde se podrían entrenar. Y eso está... Y lo mismo que... Y ya hablando de otro tema, las casas vacías que hay en la costa. Es decir, un montón de gente que no tiene casas y está hay millones de espacios en la costa. Pero son cosas muy complejas del sistema, de la estructura económica, etcétera. Pero cuando querés hacer un trabajo de modificación profunda, tenés que empezar siempre uno a uno. Y si no tenés con quién, buscá, porque hay gente. Porque la gente, ¿qué pasa cuando se jubila? ¿Se vuelve tonta? ¿Se descerebra? ¿Se le borra todo? ¿Se vuelven aburridos? Aparte, cuando la gente se jubilaba a los 65, se moría a los 66. Ahora se jubila a los 65, se muere a los 95, tiene 30 años más todavía. Y uno ve gente ahora, yo cuando veía a una persona, cuando yo tenía 30, veía uno de 40 y me parecía un viejo desastroso. Ahora uno ve uno de 60, 65 presente, 66, y bueno, no está tan desastroso, todavía puede hacer algo. Entonces, pensando ese tiempo ocioso de la gente que se puede usar para otra cosa, hay que tener mucha más imaginación en cómo se recombinan los recursos. Sí, a mí me parece una pregunta muy importante. Y dos reflexiones. Una, apuntas un tema muy interesante, que es la fascinación por la innovación. O sea, es muy apetecible siempre innovar, hacer algo experimental, pequeño, ¿no? Demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma, que hay soluciones alternativas a los problemas, etcétera. Y eso está muy bien, pero corres el peligro de pararte ahí. Después hay otra tarea igualmente importante, que es esa, que a lo mejor no la tiene que hacer la misma persona, ni siquiera la misma institución, que es cuando algo sabes que funciona, cómo escalarlo, cómo hacerlo grande, ¿no? Y eso, que para mí también es innovación, pero innovación de otro tipo, requiere otro tipo de herramientas, otro tipo de lógicas, otro tipo de capacidades de personas. Y normalmente le prestamos menos atención. Creemos que todo se resuelve a base de innovación. Voy a innovar, ¿no? Voy a innovar y es todo muy experimental, pero se queda ahí. O sea, este libro es una innovación. Ahí seguramente hay muchas ideas que se pueden escalar, que las debería coger una universidad y podría transformarse. Esa es la primera idea, ¿no? Huyamos del glamour de la innovación, no todo es innovación, o depende cómo definamos innovación, pero como entendemos habitualmente innovación, ¿no? Y el segundo, yo creo que sí se puede, yo creo que sí, y no tengo ejemplos, pero creo que sí hay métodos. ¿Por qué? Porque de eso va la vida, los proyectos que ves a tu alrededor, de cómo proyectos pequeños se hacen grandes, y si los proyectos pequeños se hacen grandes, y si hay organizaciones capaces de transformarse, que son las dos vías, o sea... Yo como ciudadano estoy muy preocupado por la transformación de la universidad. O sea, quiero decir que mi preocupación es que la universidad, lo que dice, hay que destruirlo, bueno, o hay que transformarlo, porque destruirlo no lo veo posible. Hay que transformarlo desde dentro, hay que trabajar desde dentro. Pero hay también la vía de hacer crecer otras cosas. Y tienen que dialogar y tienen que convivir. Y ahí hay un montón de estrategias, o sea, y no hay una única, ¿no? Pero tenemos la ventaja de que además hay mucha gente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, y es muy claro, por ejemplo, hay una organización británica que se llama Nesta, que es una organización dedicada a la innovación social, y es como un gran think tank donde se analiza, donde se piensa sobre la innovación social, ¿no? Y tienen documentos y libros como muy relevantes, ¿no? Hay uno muy cortito que se dice Cómo hacer algo grande, que habla exactamente de eso, cómo hago grande algo y ahí te dibuja de una forma pedagógicamente muy clara cuáles son las estrategias. Seguramente ninguna de ellas se adapta a tu caso o a mi caso, pero seguramente de ahí podemos encontrar, de ahí y de otros muchos lugares. Yo creo que sí hay unos elementos comunes. Lo primero, tiene que haber un liderazgo. Si queremos una transformación, o sea, y muchas veces dentro de las instituciones pecamos de francotiradores, tú dices, se acabó de dar clases, pero te lo dejan hacer, pero si no hay la visión y el compromiso de alguien que diga esto va a suceder, y que después tiene que actuar de determinadas maneras, tiene que haber liderazgo. Tiene que haber mucha racionalidad en el uso de los recursos. Yo es algo que me ha preocupado mucho. Yo los análisis que he hecho muchas veces es que estos métodos no son más caros que los otros, para nada.
O sea, quiero decir que creo que incluso desde el punto de vista de la racionalidad financiera, espero que no nos escuche Montoro en estos momentos, porque la respuesta sería clara, ¿no? De la racionalidad financiera hay otros modelos que pueden ser incluso más rentables o más eficientes. Y después se necesitan otras lógicas de equipo. O sea, al final la actividad del profesor es muy individual, o sea, no hay una estructura que te ampara. Lógicas de alianzas, o sea, se ven muy pocas alianzas entre organizaciones, entre universidades para trabajar en estos temas, y me parece que es otra de las claves. O sea, que quiero decir que hay muchos ingredientes que hay que aplicar inteligentemente. Es un reto muy complicado, pero es el reto para mí. Y yo sinceramente creo que sí se puede hacer, y a mí, sinceramente, es el tema que más me preocupa. Pues recojo esta invitación que nos acaba de hacer Juan a que cojamos todos un libro en estos momentos y a partir de él desarrollemos, escalemos, seamos creativos, seamos capaces de utilizarlo para reformular nuestras universidades, destruyámoslas, transformémoslas, pero por lo menos pensemos que tenemos que hacer algo urgente. Muchas gracias a todos y a todas y esperamos vernos en otras ocasiones.